Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic le pertenece a Grumpy Wolf. Capítulo 6, más allá de los límites. Para cuando Naruto despertó, el sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte. Era de noche. Bostezando, cerró los ojos e intentó girarse hacia el otro lado cuando la voz aguda de una anciana le resonó en los tímpanos. Ya has dormido suficiente. Levántate, se acabaron las clases. Es hora de que te vayas a casa. No gimió y se cubrió la cabeza con la almohada. No actúes como un bebé ahora, vas a ser un héroe profesional, no. Está bien, dijo molesto y se sentó. Pero cuando vio a dos personas esperándolo a su lado, parpadeó y los miró con expresión de búho. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Sentados en un taburete junto a su cama, estaban un chico de pelo verde y rizado y una chica de pelo corto y oscuro, con algo que parecían conectores para auriculares en los lóbulos de las orejas. Eran nada menos que Midoriya Izuku y Kyokahir. Antes de que Izuku pudiera responder, la chica se levantó rápidamente de su silla e hizo una reverencia en un ángulo de casi 90 grados. Lo siento muchísimo, nunca pensé que el ataque te alcanzaría a ti también. Lo siento mucho. Naruto rápidamente agitó las manos frente a su rostro para disipar sus preocupaciones al oír su voz temblorosa. Parecía que la chica estaba a punto de llorar. Tranquila. Yo también tengo la culpa, debí haberlo previsto. Debí haberme armado un traje con una contramedida. Pero lo olvidé, jaja. Dijo, frotándose la nuca. Gracias a la recuperación de los recuerdos de su vida pasada, Naruto aún recordaba vívidamente sus primeros exámenes Chunin, en concreto, su combate contra Inosuke Kiba. En aquel entonces, Kiba era mucho mejor luchador que él. El genin Kiba era tan rápido y fuerte que a Naruto ni siquiera le concedieron los 2 segundos necesarios para realizar los sellos manuales para lanzar la técnica clon de sombra. Parecía que iba perdiendo la pelea, y bastante mal, hasta que se tiró un pedo. Y se tiró un pedo justo cuando Kiba se acercaba. Para el olfato mejorado del Inuzuka, había sido devastador. Kiba perdió esa pelea por culpa de un maldito pedo. Dicho esto, Naruto había aprendido de esa experiencia y diseñó su traje para evitar que algo así le sucediera a él también. Su máscara Amu, con aspecto de zorro, estaba equipada con un sistema respiratorio que lo protegía de gases nocivos. Pero, como era típico de Naruto, no lo pensó bien. Se había olvidado de su sentido del oído mejorado. Y lo pagó caro. No, esto es inaceptable, dijo Kyoka, negando con la cabeza. Le hice daño a mis compañeros. Cuando salgamos al campo, esto podría ser fatal. Intentó tranquilizarla, pero estaba desconsolada. Tras disculparse media docena de veces más, la chica hizo una última reverencia y se fue. Escuché que peleaste contra Kacchan otra vez. Cuéntame más. Preguntó Izuku mientras él y Naruto regresaban juntos a casa. El Kirk de Bakugo es muy fuerte, pero es muy fácil de irritar. Lo hice perseguirme y lo atraje a un pasillo donde había preparado una trampa. Nada del otro mundo, solo 2 kunais con un hilo atado a las asas. Cuando entró volando, tiré del hilo y lo hice tropezar. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo noqueara con un lazo. Dijo con suficiencia. Qué ganas de restregárselo en la cara mañana. Va. ¿Qué estás haciendo? Naruto se detuvo de repente y preguntó. En algún momento de su relato, Izuku sacó un cuaderno y comenzó a escribir sus palabras. Bueno, ya sabes. Suelo escribir información sobre todos los héroes increíbles y las peculiaridades fuertes que veo. Al mirar lo que estaba escrito en la portada del cuaderno, Naruto no sabía si reír o llorar. ¿Estás anotando en tu cuaderno la historia de mi victoria sobre Bakugo para convertirte en un héroe profesional? Se aclaró la garganta y se abanicó la cara con la mano derecha. Le encantaba presumir delante de los demás, pero que Izuku se volviera un fanático de su pelea contra Bakugo lo avergonzaba. Rayos, me estás haciendo sonrojar, tío. Olvídate de mi pelea con Bakugo, dime, ¿cómo te trata el curso de educación general?
Izuku se encogió de hombros. Supongo que no está mal. No es diferente a la secundaria. Solo tenemos clases normales. Después de eso se quedaron en silencio, caminando hombro con hombro por la acera, con Izuku mirando sus pies y Naruto mirando sin rumbo fijo al cielo, con las manos detrás de la cabeza. No me rendiré, dijo Izuku finalmente. Ahora lo entiendo. Después de suspender el examen de práctica, veo la gran diferencia entre yo y quienes tienen dones. Pero aún así no me rendiré. No todos los villanos tienen dones superpoderosos. Y no necesito necesariamente tener un don para salvar la vida de alguien. Antes de que aparecieran los dones, los bomberos y policías aún salvaban gente, sin poderes sobrehumanos. Yo también puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué no solicitarlo? ¿Por qué no ser policía o bombero? Preguntó Naruto. Sería mucho más fácil. Los policías y bomberos ya no son tan importantes como antes. Hoy en día, los héroes suelen ser los primeros en llegar al lugar de los hechos. Son quienes resuelven la situación. Los policías y bomberos trabajan principalmente como equipo de limpieza después de los héroes, explicó Izuku. Cuando estaban a punto de separarse, Naruto se detuvo y miró a Izuku a los ojos. A pesar de su timidez y retraimiento, pudo ver la férrea determinación en su mirada, su terquedad para nunca rendirse. Le recordó a sí mismo cuando era más joven, en su vida anterior. Quizás haya una manera de acortar la brecha entre tú y aquellos con peculiaridades, dijo Naruto. Los ojos de Izuku se abrieron, pero permaneció en silencio, bebiendo cada palabra que salía de su boca. ¿Has oído hablar de la fuerza histérica?, preguntó. No, ¿qué es eso? Suena mal, dijo el chico de pelo verde y tragó saliva. En lugar de seguir caminando, Naruto llevó a Izuku a un lado y se sentaron en la corta cerca del jardín, frente a un edificio cercano. Frunció el ceño pensativo por unos instantes, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a Izuku lo que quería decir. Sabes que nuestro cuerpo normalmente no puede usar el 100% de su fuerza. Tenemos algún tipo de límites. Limitamos nuestra fuerza para proteger y preservar nuestro cuerpo. Pero hay momentos en que incluso la gente común puede hacer cosas sobrehumanas. ¿Has oído hablar de la mujer que levantó un coche de cientos de kilos en su desesperación por salvar a su hijo? Es un ejemplo clásico. Ante el silencioso asentimiento de afirmación de Izuku, Naruto continuó. Probablemente hayas escuchado muchas historias como esa. Una mujer que levantó un coche para salvar a su padre atrapado debajo, alguien que rompió un muro de hormigón para salvar a gente de un edificio derrumbado, etc. No son solo historias, son reales. Hay momentos en los que incluso la gente común puede hacer cosas increíbles. Naruto hizo una pausa a propósito antes de decir, podría ayudarte con eso, entrenarte hasta que puedas exprimir al máximo tu poder. Pero, dijo en voz alta cuando Izuku empezó a mostrar signos de excitación, tienes que entender que nuestros cuerpos tienen estos limitadores por una razón. Si usas la fuerza histérica con demasiada frecuencia, sufrirás. Si lo haces pocas veces, solo te sentirás agotado y probablemente te desgarrarás los músculos. Pero si abusas de tu fuerza histérica, podrías acabar discapacitado de por vida o, peor aún, muerto. Midoriya tragó saliva ante las palabras de Naruto, comprendiendo la gravedad de las consecuencias. Ahora que conoces el peligro, ¿deseas aprender? A pesar de los riesgos, la respuesta de Izuku fue instantánea. ¿Sí? No puedo asegurar que puedas usar tu fuerza histérica cuando quieras. Es algo que ni siquiera yo puedo hacer fácilmente, a pesar de haber entrenado durante meses. Pero si te permito experimentarlo unas cuantas veces, te acostumbrarás. Tendrás más posibilidades de superar tus límites en una crisis, explicó Naruto. Pero tienes que prometerme, Izuku. Prométeme que no usarás esta habilidad fácilmente. Tú eres mi amigo. No quiero que termines convertido en un vegetal. Esto solo se usa en cuestiones de vida o muerte. Será tu as en la manga para revertir una situación desesperada. A pesar de las promesas de Izuku, Naruto aún se sentía incómodo con su decisión de apoyarlo por completo. Por un lado, quería confiar en su amigo y ayudarlo a alcanzar su sueño de convertirse en un héroe profesional. Para eso estaban los amigos, para ayudarse y apoyarse mutuamente.
Pero, por otro lado, Naruto ya no era tan ingenuo como en su vida pasada. El recuerdo de 2 vidas y la muerte de su antiguo mundo lo habían hecho madurar más allá de su edad física. Sabía que había límites a lo que se podía lograr solo con esfuerzo. ¿Y si lo matan? La piedad no es propia de un villano. ¿Y si se encuentra con un villano sanguinario con un don poderoso? Se preocupaba por Izuku y le preocupaba su futuro como persona sin don. Por eso Naruto decidió ir tan lejos como para enseñarle algo tan peligroso como aprovechar el potencial de su cuerpo y superar sus límites activando su fuerza histérica. Al día siguiente en la escuela, Eraserhead comentó el desempeño de todos en la clase de entrenamiento de combate del día anterior. Elogiando a quien lo merecía y reprendiendo cuando era necesario, Shota Aizawa era un profesor estricto pero justo. Finalmente, también abordó el tema candente. El incidente del equipo asesino de la primera pelea entre el equipo de Bakugo y Mineta contra el equipo de Naruto y Kyoka. Empezó con Kyoka. Usar tu don para localizar al enemigo fue inteligente. Pero lo que hiciste después, no tanto. La chica bajó la mirada, incapaz de mirar a nadie a los ojos en ese momento. A pesar de su aspecto y la aparente frivolidad que mostraba en su vida diaria, Kyoka era una persona concienzuda y amable. Nadie estaba más disgustada que ella por haber herido a su propia compañera. Para empezar, ustedes dos eran una mala pareja. Fue una mala suerte que alguien con tu don se emparejara con Uzumaki, quien tiene un oído mejorado. Pero es muy probable que eso ocurra más adelante si te conviertes en un héroe profesional. Habrá momentos en los que tendrás que formar equipo con todo tipo de héroes. Necesitas aprender a usar tu don con responsabilidad para no convertirte en una carga para tu equipo. Sí, sensei, dijo Kyoka. Bakugo, dijo Aizawa de repente, haciendo que el chico en cuestión lo mirara fijamente. Francamente, en un espacio tan reducido, tu don te daba una ventaja total contra Uzumaki. No solo podías envolver todo el pasillo en una explosión para mantenerlo a raya, sino que, con su oído sensible, Uzumaki no podría acercarse si seguías causando explosiones debido a sus fuertes sonidos. Deberías haber ido directo al objetivo y dejar que se acercara. Pero en lugar de tomarte el tiempo para formular un plan, dejaste que tus emociones te nublaran el juicio. No sé qué pasó entre ustedes dos antes de venir a pero tampoco me importa. Aprende a controlar tus emociones. Eres muy talentoso, así que no te comportes como un niño. Lo sé, respondió Bakugo de mal humor, pero su rostro serio le dejó saber a Aizawa que se tomaba sus palabras en serio. En cuanto a ti, Uzumaki, tu planificación y métodos fueron impecables. Aprovechaste tus fortalezas y creaste un escenario donde podías aprovecharlas. Pero, con lo inteligente que fuiste en esa batalla, ¿en qué pensabas al diseñar tu traje? Si sabías que tu oído era tan sensible, ¿por qué no preparaste una contramedida? Si no me equivoco, tu máscara tiene un sistema respiratorio que te protege de los gases nocivos. ¿Por qué no te compraste algo similar para los oídos? Naruto rió torpemente y se frotó la parte posterior de la cabeza. Jaja, me olvidé de ello. Eraserhead lo miró entrecerrando los ojos. Asegúrate de ir al departamento de soporte después de clases y ver qué pueden hacer por ti. Sí, sensei, dijo Naruto y asintió obedientemente. Reconoció su error. Además, empezó a decir el maestro con cierta vacilación, te sugiero que dejes de usar esos cuchillos tuyos. Antes de que el chico zorro tuviera la oportunidad de preguntar por qué, Aizawa continuó. Pude ver en los vídeos que eres muy hábil con tus armas. Pero los accidentes pueden ocurrir. Imagina si esos 6 cuchillos que lanzaste no hubieran dado en el blanco y, en cambio, hubieran herido mortalmente a Bakugo. Como héroes profesionales, nuestro trabajo no es matar a los villanos. No tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Somos héroes, no justicieros. Los villanos deben ser arrestados y entregados a la policía. Recibirán un juicio justo y pagarán por sus crímenes conforme a la ley. ¿Entiendes? Naruto no respondió de inmediato. Ya estoy en desventaja contra tipos como Bakugo, y sobre todo contra alguien como Olmigoro, esa gigantesca dama de la montaña. Ni siquiera mi fuerza descomunal servirá de mucho contra potencias como ellos, no usar espadas me pone en una posición aún peor, pensó desanimado. Naruto no era una persona sanguinaria.
Incluso en su vida pasada como shinobi, podía contar con los dedos de una mano las personas que había matado. Evitaba matar si podía. Pero eso no significaba que se guardara las espaldas cuando la situación lo exigía. Además, crecer en este mundo le había hecho comprender que los valores de la sociedad en la que vivía eran diferentes a los de la aldea oculta de la hoja. Eraserhead dijo: si quieres seguir usando armas, son preferibles las contundentes. Pueden ser muy potentes y minimizar las lesiones. Pero debes evitar las armas letales que podrían matar a alguien fácilmente. Está bien. Lo entiendo, dijo finalmente Naruto. Unos días después. Oye, Naruto, vamos al karaoke después de la escuela. ¿Quieres venir con nosotros?, preguntó una chica de cabello y piel rosa y 2 cuernos en la cabeza, mientras señalaba con la mano a un grupo de adolescentes que la esperaban en el pasillo. Lo siento, Mina, tengo que ocuparme de algo. La chica de cabello rosado hizo pucheros ante su respuesta. Vamos. Siempre estás ocupado después de clases, vamos a divertirnos. Mira, incluso alguien como Bakugo viene. ¿Qué se supone que significa eso?, gritó la rubia nerviosa. ¿Quieres que te dé una paliza? Pero la chica ignoró sus gritos. Los compañeros de Bakugo ya se habían acostumbrado a su personalidad y solían ignorarlo cuando sus problemas de control de la ira arreciaban. Naruto se frotó la nuca y sonrió con disculpa. Lo siento, quizás la próxima vez. Es muy importante, no puedo posponerlo. Dicho esto, cogió su mochila y agitó la mano en señal de despedida hacia el resto de sus compañeros. Nos vemos luego, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Mientras bajaba las escaleras, Naruto tenía una mirada distraída en su rostro. A ella le gustó. No tenía experiencia en interactuar con el sexo opuesto, pero gracias a su olfato mejorado, Naruto podía identificar aproximadamente las emociones de los demás. Podía oler el miedo, la ira, la tristeza, la felicidad, el odio o la atracción. Era un aspecto subestimado pero muy útil de su don, del que no le había hablado a nadie más, salvo a sus padres. Dejó escapar una sonrisa irónica mientras pensaba que, a diferencia de lo impopular que había sido en la escuela en su vida anterior, en su vida actual, siempre había sido uno de los chicos más populares de su clase, a lo largo de todos sus años escolares. Supongo que no molestar a nadie lo cambió todo. Estas lindas orejas de zorro también debieron ayudar. Distraídamente, se pasó una mano por el pelo y se rascó las orejas de zorro. Parecían aún más esponjosas de lo habitual gracias a unas suaves bufandas blancas que llevaba adentro. Aún no se había acostumbrado a usarlas, pues las había comprado hacía solo 2 días. A veces le dificultaban el equilibrio, sobre todo al levantarse rápidamente de una silla, pero le ayudaban mucho a protegerse de los ruidos fuertes. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que se acostumbrara. Finalmente, llegó a las puertas de Oa. Un chico corpulento, pero de aspecto tímido, lo esperaba con el rostro demacrado por el cansancio. Era nada menos que Midoriya Izuku. Hola, dijo Naruto y chocó los puños con el chico. Hola, lo saludó Izuku, sin siquiera tener energías para sonreír. ¿Qué te pasó, hombre? Pareces como si te hubiera atropellado un camión, dijo Naruto con una risita, mirando todos los moretones en la cara de Izuku y las vendas alrededor de su cuello y manos. Vete a la mierda, dijo el chico con un gruñido, como si apenas pudiera evitar atacarlo. Naruto se quedó atónito. Era la primera vez que oía a Izuku maldecir. Pero entonces, sonrió ferozmente. Un bo de madera emitió un silbido cuando un chico de pelo verde usó toda su fuerza para batirlo. Su oponente, que también blandía un bo similar, detuvo el golpe fácilmente sosteniendo su arma horizontalmente sobre su cabeza. Al instante siguiente, una potente patada en el estómago mandó al chico de pelo verde por los aires. Telegrafiaste tu ataque y te dejaste completamente expuesto, dijo Naruto con voz seria. Alzando su bastón por encima de la cabeza, Naruto lo atacó con fuerza contra el chico que tosía con furia, sin piedad. Izuku apenas logró rodar, escapando por un pelo. Sin embargo, ver cómo el suelo se agrietaba por el golpe hizo que el corazón del chico latiera con fuerza. A pesar de que estaba sin aliento y todavía tosía por la brutal patada en el estómago, Izuku se obligó a ponerse de pie y apretó sus manos alrededor de su arma. Aún no he terminado.
Gritó Izuku con toda la convicción que pudo y cargó contra Naruto con un grito. El rubio desvió el golpe hacia un lado con un extremo de su bastón e inmediatamente golpeó a Izuku en la cara con el otro extremo. Esta vez no se levantó. En cambio, su cuerpo comenzó a temblar y sollozaba. ¿En serio? ¿Lloras?, dijo Naruto con incredulidad. Se acercó al niño y lo levantó hasta ponerlo de pie, con las manos apretadas sobre el cuello de su camiseta. ¿Eso es lo que harás cuando un villano intente matarte? ¿Llorarás como una niña pequeña? ¿Crees que te tendrán lástima y te dejarán ir? Arrojó a Izuku lejos y agarró su bastón Bo del lugar donde lo había descartado antes de darse la vuelta para irse. Inútil, cobarde y perezoso. Nunca llegarás a nada si sigues así. Un héroe profesional, ni hablar. Siempre serás un marginado. No, incluso por debajo de los marginados, dijo Naruto por encima del hombro. Era completamente inusual que el amable y alegre chico zorro hablara así. Hasta entonces, siempre había apoyado y ayudado a Izuku. Las palabras que decía en ese momento sonaban más como las que Bakugo solía escupirle al chico de pelo verde. Sin embargo, en su estado mental actual, Izuku no podía ver la extrañeza de la situación. En cambio, esas palabras, tan similares a cómo Bakugo solía intimidarlo, despertaron su ira. «¡Cállate!», gritó Izuku. «¡Cállate! ¡Cállate!». Naruto no pareció sorprenderse en lo más mínimo por su arrebato. Se burló de él. «Desperdicié casi un año de mi vida entrenándote. ¿Y para qué? Suspendiste el examen de admisión. Solo lloras. Ahora me pides que te entrene de nuevo. Una vez más estás llorando». Cuanto más tranquilo y burlón parecía Naruto, más enfurecido se ponía Izuku. «¿Me entrenaste? ¿A eso le llamas entrenamiento darme una paliza todos los días? Que te jodan a ti y a tu entrenamiento». Desde que Izuku decidió entrenar con Naruto para aprovechar al máximo su fuerza latente, su fuerza histérica, hacía más de una semana que el rubio lo llevaba al límite sin piedad. Tras agotarlo por completo con su resistencia y energía, comenzaron a pelear. Pero llamarlo pelea era exagerado. Fue una paliza unilateral. Tras casi una semana de amargo sufrimiento, ya no soportaba el agotamiento. No soportaba el dolor de su cuerpo magullado y maltratado. Ya no soportaba el maltrato verbal y físico. Estaba al límite de sus fuerzas. Quizás si realmente aprendieras lo que te enseñé no te atacarían así todos los días. Es mi culpa que puedas hacer cualquier cosa, dijo Naruto con indiferencia. No sabes nada. No sabes nada de mis luchas. No sabes lo que se siente no tener don. Cállate. Cállate, imbécil. Gritó Izuku y atacó a Naruto con furia. Pero Naruto detuvo con facilidad su ataque salvaje y contraatacó con un derechazo cruzado que hizo tambalearse a Izuku hacia atrás. Si Izuku hubiera estado en su sano juicio, se habría dado cuenta de que los golpes del chico zorro eran mucho menos potentes de lo habitual, que lo estaba castigando con suavidad. Pero no pensaba con claridad. Envalentonado por el hecho de que el golpe de Naruto le hizo mucho menos daño del que esperaba, Izuku volvió a la carga con una placa, derribándolo para un doble golpe. Pero Naruto recibió su placaje de frente y, antes de que Izuku pudiera rodearle la parte trasera de las piernas con los brazos y derribarlo, la rodilla derecha del rubio le impactó en la cara. Era un método que solían usar los atacantes para defenderse de los luchadores. Izuku cayó de cara al suelo, incapaz de reunir ni la más mínima fuerza para levantarse. «Intenté ayudarte, ¿sabes?», escuchó la voz de Naruto desde arriba. Sonaba un poco apagada, pero aún así entendió las palabras a la perfección. «Aunque no tengas don, no quería que te lanzaras de cabeza al peligro y te mataran. Pero estás indefenso. No puedes hacer nada. Solo eres un llorón patético. Morirás en tu primera misión de patrulla contra algún villano carne de cañón, dejando mal nombre y vergüenza para todos los héroes. Si es así, mejor lo hago yo mismo. Te enviaré lejos rápidamente y sin dolor». Izuku sintió la punta de un bastón de madera haciendo rodar su cuerpo hasta que quedó sobre su espalda, con los ojos en el cielo. «¿Qué? ¿No crees que te mataré?», preguntó Naruto. «¿Crees que no tengo agallas?». Diciendo eso, el rubio presionó el extremo de su bastón Bo en la muesca del cuello de Izuku, esa depresión en el cuello de alguien entre la nuez de Adán y el esternón.
Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, incrédulo, y agarró la punta del bastón con ambas manos. La desesperación lo invadió al sentir que el palo se le hundía más en la garganta, asfixiándolo. No serías el primero que mataría. ¿Cómo crees que murió ese villano de lodo que me atacó? ¿Crees que algún justiciero cualquiera pasó por allí y me salvó? Naruto dejó escapar una risa burlona y comenzó a presionar con más fuerza el bastón en el cuello del chico de cabello verde. «Me va a matar. Me va a matar», gritó Izuku en su mente, con lágrimas cayendo de sus ojos inyectados en sangre sin control. «No quiero morir. No quiero morir». De repente, se escucharon ruidos de crujidos provenientes de la parte del palo donde las manos de Izuku estaban apretadas. «Como si te fuese a dejar matar», gritó Izuku y la mitad del bastón de Naruto se hizo añicos. Se apartó del extremo del bastón del rubio y se puso de pie de un salto con una impresionante demostración de agilidad y flexibilidad. Luego, sin dejar de gritar, se abalanzó sobre Naruto y lo golpeó con todas sus fuerzas. Pero el rubio no esquivó el puñetazo y dejó que Izuku lo golpeara. Con una fuerza descomunal para un cuerpo como el suyo, el puñetazo de Izuku envió a un chico de 70 kilogramos por los aires casi 2 metros antes de desplomarse. Sin embargo, al conectar ese poderoso puñetazo, fue como si se le hubiera quitado un velo de los ojos, e Izuku finalmente recuperó la claridad mental. Miró a Naruto desplomado en el suelo y luego a su puño aún cerrado. Todo su cuerpo empezó a temblar y rompió a llorar de nuevo. Esto es. Pero ya no eran lágrimas de desesperación ni de dolor. Eran lágrimas de alivio. «Lo hice», dijo entre sollozos. Todo su cuerpo era un gran moretón y casi había muerto hacía apenas unos momentos. Al menos, de verdad creía que iba a morir. Pero en ese instante, Izuku sintió una alegría como nunca antes. «Lo logré», repitió, y dejó escapar un grito que parecía una mezcla entre sollozo y víctor. Naruto se levantó del lugar donde se había estrellado y se arrodilló frente a Izuku. Lo abrazó fraternalmente y dijo con voz llena de remordimiento: «Siento mucho lo que te hice, Izuku. Lo siento mucho. Intenté durante casi una semana llevarte más allá de tus límites, pero no funcionó. Hacerte creer que estabas en una situación de vida o muerte era el único método que quedaba. Lo siento, no quise decir nada de lo que te dije». Las palabras de Naruto hicieron que las compuertas se abrieran e Izuku comenzó a llorar a mares, abrazando al rubio con todas sus fuerzas. Lo sé, no te disculpes. Es culpa mía también, lo siento», gritó Izuku. Tras recuperar la cordura, comprendió lo que Naruto le había hecho. Era imposible que alguien tan amable y servicial como Naruto cambiara repentinamente su carácter y le dijera esas palabras, y mucho menos intentara matarlo. Pero había tenido que llevar a Izuku al límite, física y mentalmente. Lo había llevado al borde de la desesperación, e incluso le había hecho creer que iba a morir. Mientras la sombra de la muerte se cernía sobre su alma, su cuerpo exhausto se llenó de energía de repente. Su miedo a la muerte y su deseo de vivir desataron sus instintos de supervivencia. Habiendo alcanzado sus límites hacía tiempo, ese estallido de fuerza lo hizo superarlos. Una fuerza histérica. Un poder que superaba los límites del cuerpo humano. Lo había logrado. Todas las palizas que había recibido hasta entonces no habían sido en vano. Todas sus lágrimas, sudor, sangre y esfuerzo no habían sido en vano. Lo había logrado. Mientras esa sensación de alivio lo invadía, la adrenalina abandonó rápidamente su sistema e Izuku sintió que sus ojos se volvían pesados. Su cuerpo perdió la fuerza por completo y cerró los ojos, cayendo inconsciente en los brazos de Naruto. Capítulo 7, un nuevo objetivo. Estoy agotado, pensó y suspiró mientras salía lentamente del bosque a las afueras de Ciudad Musutafu. Llevar a Izuku al límite también había sido agotador para él. En lugar de estar físicamente agotado, estaba mentalmente agotado. Tratar tan mal a su amigo y someterlo a semejante castigo había aumentado considerablemente su nivel de estrés. De espaldas, Izuku, magullado y maltrecho, dormía profundamente, roncando y babeando sobre su hombro. Naruto había atado sus mochilas a su esponjosa cola de zorro, pero al menos lo hizo. Estaba orgulloso de Izuku. También le asombraba su tenacidad y terquedad.
Para alguien criado en un entorno pacífico, tener esa fuerza de voluntad era, como mínimo, asombroso. Y es que la gente común de este mundo era diferente. Viviendo en tiempos de paz, en un país donde los villanos eran reprimidos principalmente por la fuerza de los héroes y la existencia de All Might, la gente común era débil de voluntad, física y mentalmente. Esperaban que alguien más los salvara. Volviendo a Konoha con sus pensamientos, Naruto, sin darse cuenta, comenzó a comparar su vida anterior con su vida actual en la Tierra. En las naciones elementales, a los niños se les inculcaba desde muy pequeños la creencia de que no había mayor honor que proteger su aldea. La llamada voluntad del fuego. Por el bien de la aldea, incluso sacrificar a la familia era noble y justo. En tiempos de guerra, era normal enviar a niños de tan solo 10 años al frente, sirviendo como poco más que carne de cañón contra las fuerzas enemigas. Así fue como Uchiha Itachi terminó masacrando a toda su familia por el bien de Konoha. Así también fue como mi padre se suicidó para sellar a Kurama en mi cuerpo. Así fue como me convirtió en un sacrificio humano. Todo fue por el bien de la aldea. Un shinobi perdura. Un shinobi lo sacrifica todo por la aldea. Su hilo de pensamiento se detuvo cuando finalmente salió del bosque y las luces nocturnas de la ciudad aparecieron en la distancia. «Duermes sin preocuparte, ¿verdad?», le preguntó Naruto a Izuku, aunque sabía que no podía oírlo. Está bien. Te lo mereces. Pero, hombre, sí que has subido mucho de peso el año pasado. Has pesado más que yo, tanto has aumentado. Se arrodilló en el suelo, al costado del camino y dejó al dormido Izuku por un momento para que recuperara el aliento. Mierda, ¿por qué estoy tan cansado hoy? Levantando las manos por encima de la cabeza, estiró la espalda y dejó escapar un sonoro bostezo. Sus dientes, más afilados de lo habitual, brillaron a la luz de la luna. Secándose las lágrimas del bostezo, se rascó distraídamente la parte baja de la espalda durante un rato. Pero después, volvió a colocar al dormido Izuku boca arriba y emprendió la marcha hacia la ciudad. Con el paso de las semanas, los estudiantes de 1 de primaria de la UA se conocían cada vez mejor. Se crearon varias etiquetas para sus compañeros y, como diría Mineta Minoru, surgió una especie de jerarquía social. Estaban los populares, los promedio, los pervertidos, los abusadores, etc. Sus compañeros también lo habían etiquetado como Naruto. En resumen, si los estudiantes tuvieran la libertad de elegir a su compañero durante las clases de entrenamiento de combate de All Might, la mayoría estaría deseando tener a Todoroki Shoto o a Uzumaki Naruto en su equipo. Siempre alegre y servicial, con un don decente, una fuerza de combate increíble y una mente capaz de idear todo tipo de planes perversos, no era difícil entender por qué se había vuelto tan popular. Sin embargo, todo eso era solo durante la clase. Una vez terminadas las clases, el chico zorro nunca salía con ellos. Ya era la tercera semana de su primer año de preparatoria y Naruto aún no había forjado amistades cercanas con nadie de su clase. Cada vez que alguien lo invitaba a unirse a ellos después de clase, decía que estaba ocupado y se esfumaba en cuestión de segundos. ¿Cuál es el secreto de Uzumaki? ¿Por qué nos evita?, preguntó Kirishima mientras veía al chico zorro tomar su mochila y saludar a todos con la mano antes de irse. Siempre rechaza a quienes lo invitan a salir y nunca lo he visto comer con nosotros en la cafetería. O sea, yo tampoco comería en la cafetería si estuviera en su lugar, dijo Kaminari. ¿Has visto las loncheras que trae a la escuela todos los días? Desde que Naruto había dado un giro a su vida, su madre había empezado a consentirlo mucho más que antes. Naruto no evitaba a nadie a propósito. Simplemente no tenía sentido que fuera a la cafetería cuando su madre cocinaba para él y, después de clase, estaba ocupado con su entrenamiento. No tenía tiempo para entretenerse con niños. Apuesto a que sale con una chica, dijo el pequeño Mineta Minoru, con la cara verde de envidia. Los bastardos de Ikemen como él siempre tienen a las chicas a su alrededor. Seguro que sale con 3 chicas a la vez y las obliga a cocinar para él. Seguro que... Los oscuros divagues del niño se detuvieron de repente cuando Teniya Ida lo golpeó en la cabeza. Mineta-san. Esa fue una forma muy grosera de hablar de tu compañero de clase.
A pesar de los regaños del representante de la clase, las palabras de Mineta ya habían infligido el máximo daño si se tomaban como referencia las miradas en los rostros de los otros estudiantes. Oye, ¿quién quiere ver qué hace Naruto después de clase?, preguntó Minacido. Yo también quiero saberlo, dijo Kaminari. Cuenten conmigo, dijo Mineta. Mineta, Mina y Kaminari no eran los únicos curiosos sobre el secreto de Naruto. Otros 3 decidieron acompañarlos: Yaoyorozu, Kirishima y Kyoka. Al salir al patio de la escuela, vieron a Naruto esperando a alguien en la puerta. 2 minutos después, un chico de 15 años, de cabello verde y aspecto robusto, pero con rostro inocente, salió del edificio y saludó con un golpe de puño al chico zorro. ¿Quién es ese tipo? ¿Alguno de ustedes lo conoce?, preguntó Kaminari. Baja la voz, idiota, o nos oirá. ¿Te olvidaste de su oído?, se burló Kyoka con un áspero susurro. Supongo que no lo olvidaste, replicó la rubia con sarcasmo, solo para dejar escapar un grito de dolor cuando uno de sus auriculares lo apuñaló en el cuello. Naruto giró la cabeza hacia el ruido, solo para ver a Kaminari rodando por el suelo de dolor cómicamente y a otros 5 o 6 de sus compañeros de clase mirándolo con expresión asesina. Nos vemos mañana, chicos, dijo Naruto en voz alta y se despidió con un gesto de la mano antes de darse la vuelta e irse con su amigo. ¿Qué pasa?, exclamó Mina después de que Naruto saliera con Izuku por las puertas. Siempre que le pedimos que venga después de clase, dice que está ocupado. ¿Con eso está ocupado? ¿Quién es ese tipo? ¡Ar! ¡Qué fastidio! Conozco a todos los de la clase 1B por su nombre y apariencia, pero no he visto a su amigo hasta ahora. No es del curso de héroes, dijo Yaoyorozu. 30 minutos después, siguiendo a Naruto a Izuku desde la distancia, los 6 estudiantes de la UA se encontraron mirando un gimnasio de aspecto lúgubre desde el otro lado de la calle. ¿Y ahora qué? No podemos irrumpir sin más, nos descubrirán, dijo Kyoka. ¿Quién importa? Digo que nos vayamos a casa ya, dijo Mineta y chasqueó la lengua. El pequeño esperaba que su pequeño espionaje descubriera algún secreto sucio sobre Naruto y derrumbara su lugar en la jerarquía social de la clase. Verlo haciendo algo tan mundano como ir al gimnasio lo decepcionó muchísimo. Pero un niño que estaba a su lado tenía una opinión completamente diferente. Uzumaki era un adicto al gimnasio. ¡Genial!, gritó Kirishima y, antes de que los otros 5 pudieran detenerlo, echó a correr e irrumpió en el gimnasio. Kirishima, espera, gritó Mina molesta y corrió tras él también. El resto solo pudo suspirar con impotencia y correr tras ellos hacia el interior. ¿Qué clase de lugar es este?, preguntó Yaoyorozu tartamudeando. Para una joven que había vivido en un ambiente selecto, el ambiente del gimnasio la intimidó momentáneamente. Pero no era la única. Las otras 2 chicas, Mina y Hiro, y Mineta Minoru también estaban asustadas. Las 4 adolescentes se acurrucaron inconscientemente, como si fueran animales de manada cuando están rodeadas de depredadores. Casi 20 hombres de todas las edades y apariencias se encontraban de pie alrededor de un espacio abierto donde se turnaban para hacer peso muerto. El gimnasio entero resonaba con sus gritos de aliento y sus gruñidos masculinos de esfuerzo mientras lo daban todo para superar sus límites. El grupo de adolescentes llegó justo a tiempo para ver a Naruto empujando a su amigo peliverde en medio del círculo, en el área abierta. Con el equipo adecuado para levantamiento de peso muerto, zapatillas especiales, cinturón de levantamiento de pesas y espinilleras, Midori y Izuku se frotó las palmas con polvo de tiza, mientras el resto de los chicos del círculo a su alrededor gritaban a todo pulmón. «Mátalo, Midoriya. Puedes hacerlo, muchacho. Luchar. ¡Guau!». La música a todo volumen de fondo, los rugidos de los hombres llenos de testosterona y el estruendo de las pesas al caer al suelo hicieron que incluso Kaminari se apiñara con Mineta y las 3 chicas. De los 6 estudiantes que seguían a Naruto después de la escuela, solo Kirishima se lo estaba pasando bien. Olvídense de eso, el pelirrojo parecía electrizante. Se había unido a la multitud de hombres corpulentos alrededor del ring y había empezado a gritar con ellos. Tras finalizar sus preparativos, Izuku se colocó frente a la pesada barra. Se agachó y se quedó quieto unos instantes para encontrar una buena posición con las manos.
Luego, con un gruñido de esfuerzo, los músculos de sus brazos, espalda y muslos se tensaron al ponerse de pie. Alto. Alto. 2 segundos más. Hecho. Buen trabajo, muchacho. Izuku arrojó su barra al suelo y soltó un grito de victoria. En ese momento, su habitual timidez y friki desapareció. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Izuku gritó, una vez más. Cuando lo vieron agregar 2 platos más, de 2,5 kilos cada uno, los hombres estallaron nuevamente en gritos bestiales. Muchos entre el público podían levantar pesas 5 o incluso 10 veces más pesadas que el chico sin don. Sin embargo, durante el último año, notaron la transformación del chico nerd, su constancia y su esfuerzo. Aunque sin don y mucho más débil que la mayoría, Izuku se había ganado su respeto con su esfuerzo. Además, a pesar de su aspecto intimidante, los fanáticos del gimnasio eran de las personas más agradables que uno podía conocer. Al ver a un chico tan honesto y diligente como Izuku, querían animarlo. Buen trabajo, hombre. Rompiste tu récord de 155 kilogramos. Felicitó Naruto a Izuku al salir del ring de peso muerto. Jaja, gracias, gracias. Dijo Izuku y se rió con cara de tonto. Era casi como si estuviera drogado. Está bien, ahora es mi turno, dijo Naruto con una sonrisa. Chocaron las manos antes de que él entrara al espacio abierto. Con pantalones cortos negros, una camiseta sin mangas naranja brillante, zapatillas naranjas, una mascarilla especial que le cubría la nariz y la boca, 2 orejas de zorro esponjosas en la cabeza y una espesa cola dorada a la espalda, Naruto tenía un aspecto bastante bobo. Oye, habla en serio, murmuró Kirishima para sí mismo al ver que el chico zorro seguía poniendo discos en la barra hasta que ésta se volvió 5 veces más pesada que su peso corporal. Con una altura de 165 centímetros, Naruto pesaba solo 70 kilogramos, incluyendo su espesa cola de zorro. Comparado con Izuku, quien había ganado masa muscular tras un año de intenso entrenamiento, Naruto lucía igual que siempre. En forma y tonificado, pero no musculoso, similar a su apariencia anterior a esa edad. Gracias a su don de zorro, su cuerpo se inclinaba hacia la agilidad en lugar de la fuerza bruta. Aún así, el rubio nunca se había dado por vencido en su empeño por aumentar su fuerza física. Tras años de entrenamiento, aunque su don le otorgaba una agilidad abrumadora, su fuerza también había aumentado de forma constante gracias a su esfuerzo. Izuku observó con cierta envidia cómo el rubio levantaba 350 kilogramos sin mostrar signos evidentes de cansancio en el rostro. Era imposible para alguien sin don levantar semejante peso a los 15 años. Naruto bajó la barra, la soltó momentáneamente y se rascó la espalda baja. ¿Te entraron moscas en la cola, rubia?, preguntó alguien, provocando que todos se rieran a carcajadas a su costa. Cállate. Eres un tonto. ¿No consigues chicas con esa cabeza calva?, replicó Naruto, provocando otra ronda de risas. Bromear así era lo normal entre ellos. Al ser un gimnasio muy competitivo, tenía pocos miembros, así que prácticamente todos se conocían. Compartir un interés común y frecuentar el mismo lugar durante mucho tiempo hacía que, con el tiempo, la gente se hiciera amiga. Al levantar 2 discos más de 20 kilogramos cada uno, Naruto gritó de esfuerzo al levantar la barra. Sin embargo, no pudo sostener el peso muerto más de 2 segundos y la dejó caer al suelo con un fuerte golpe. ¿Qué pasa, muchacho? ¿No comiste hoy?, se rió burlonamente uno de los hombres mayores. TSK, últimamente has estado holgazaneando, ¿verdad?, dijo un hombre enorme con 4 brazos tan gruesos como la cintura de Naruto. Solo 400 kilogramos y gruñes como si te fueras a morir. Puedo hacer flexiones de bíceps con ese peso. La primera vez que Izuku presenció una escena así hace un año, pensó, Naruto jamás caería en una provocación tan barata. Pero la realidad era completamente distinta a sus pensamientos. La arteria del rubio comenzó a latir en su cuello y le gruñó al hombre de 4 brazos que se reía de él. Ja. Peso 70 kilos y mi cola pesa la mitad, pero puedo levantar 5 veces mi peso. 6 veces mi peso cuando estoy en forma. ¿Cuánto puedes levantar, 2 o 3 toneladas. Pero pesas más que un hipopótamo, gordo de 4 brazos. Apenas puedes levantar tu propio peso.
Izuku se echó a reír a carcajadas junto con todos los demás. Siempre era un placer ver a Naruto enfurecerse y discutir con sus amigos en el gimnasio. El chico zorro parecía tener un don para que la gente se abriera, y su personalidad alegre y divertida siempre lo hacía pasar un buen rato. También había que decir que Naruto era aún más travieso de lo habitual cada vez que iba al gimnasio. Era como si su cerebro se apagara al entrar en una sala llena de pesas. Pero claro, no era tan inusual. Los hombres y los niños, en general, eran así. Cuando se reunían en grupos grandes, su coeficiente intelectual colectivo se reducía a la mitad. Dejando el ring de peso muerto para que otra persona hiciera su turno, Naruto regresó con Izuku y se dejó caer al suelo sin importarle. «Ah, hoy no es mi día», dijo con un gruñido y se rascó la espalda con furia. «También llevo como una semana con picazón en la columna, cada vez que me esfuerzo». «Quizás deberías ir a que te lo revisen», dijo Izuku. «Con las lesiones de espalda no se juega». «Pero no duele, no hay dolor, solo una picazón», dijo Naruto y frunció el ceño ante la lucha mental por no ceder al impulso de frotarse la espalda baja otra vez. «Pero supongo que no estaría mal ver a Recovery Girl mañana en la escuela. En fin, últimamente has estado de maravilla». Izuku apretó el puño y los músculos de su antebrazo se abultaron ligeramente. «Sí. Desde que me hiciste liberar mi fuerza histérica, siento que me estoy fortaleciendo más rápido que antes. No he logrado volver a ese estado, pero me he fortalecido en general. Aún así, no es nada comparado contigo. Cuando seré lo suficientemente fuerte como para levantar 350, 400 kilos», dijo, y su voz se apagó un poco decepcionado. «Sabías en lo que te metías cuando decidiste convertirte en un héroe profesional sin tener un don», dijo Naruto. «Si tienes tiempo para pensar en tonterías y empezar a dudar de ti mismo, mejor coge unas pesas y vuelve a por ello. Sin dolor no hay ganancia», dijo, y gritó de repente al final, sobresaltando a Izuku. «Eres un idiota», dijo Izuku riendo. Hacer ejercicio, fortalecerse y recibir siempre el apoyo de Naruto habían mejorado mucho su confianza en sí mismo. Aún era un poco tímido al interactuar con desconocidos, pero con Naruto se había vuelto lo suficientemente cómodo como para incluso intercambiar insultos y bromas. Aún así, a pesar de sus palabras, Izuku se puso de pie, con la intención de escuchar realmente lo que Naruto le decía. «Tiene razón. No tengo tiempo para holgazanear y quejarme de mi debilidad y falta de don. Tendré que esforzarme más». Tomó algunas mancuernas y comenzó su rutina de ejercicios, mientras Naruto se dirigía al rack de sentadillas. Hoy era un día de piernas para el rubio. Unos minutos después, los chicos reunidos alrededor del ring de peso muerto estallaron en una conmoción. «Mierda. Tiene que tener una peculiaridad basada en la fuerza o algo así. Maldita sea, esa mujer es muy fuerte». Sus comentarios despertaron la curiosidad de Naruto. A las mujeres comunes y corrientes no les gustaban los gimnasios, y aún menos les interesaba levantar pesas. Hacía meses que no veía a una mujer ni a una chica entrar en ese gimnasio. Además, no era precisamente el tipo de gimnasio en el que ni siquiera las chicas atléticas se sentirían cómodas. Estaba lleno de hombres corpulentos y musculosos, olía fatal a sudor, de ahí que siempre llevara una mascarilla especial, y los aparatos eran bastante viejos y de aspecto tosco. Pero a Naruto le gustaba más así. Un gimnasio desordenado y apestoso que un lugar lujoso donde los miembros promedio serían adolescentes y jóvenes que iban a coquetear y hacerse selfies para publicar en redes sociales en lugar de hacer ejercicio. Se levantó del suelo y se dirigió al ring de peso muerto para ver qué pasaba. Para cuando por fin logró abrirse paso hasta la primera fila, la mujer en cuestión se disponía a levantar la barra por segunda vez. Se veía muy poco de la parte superior de su cuerpo debido a la sudadera azul, grande y holgada, que le cubría el torso, la cabeza y casi toda la cara. Pero sus pantalones de yoga no ocultaban sus piernas largas, fuertes y musculosas. «Maldita sea». Fue lo único que pudo decir al ver a la mujer de piel oscura levantar la enorme barra del suelo. Pesaba más de 1 tonelada y parecía ridícula comparada con su tamaño, pues era incluso más baja que Naruto por unos centímetros. Pero cuando la mujer terminó su peso muerto y volvió a su entrenamiento, Naruto dejó de mirarla con desprecio.
Volvió también a sus ejercicios de piernas, con la intención de trabajar sus cuádriceps con la prensa de piernas. Fue entonces cuando un muchacho pelirrojo se acercó a él, con el rostro enrojecido por la emoción. «Kirishima, ¿qué haces aquí?», preguntó Naruto sorprendido, al notarlo por primera vez. «Tío, no sabía que ibas al gimnasio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haber entrenado juntos todos los días. Además, este sitio es una pasada. No puedo creer que todavía haya gimnasios así en la ciudad». Momentos después, los otros 5 estudiantes también fueron tras Kirishima. «Déjame adivinar, me han estado siguiendo desde que terminaron las clases». Hermano, su expresión era tan inexpresiva que sus compañeros no podían evitar que la vergüenza se reflejara en sus caras. «Chicos, ¿tienen tanto tiempo libre? ¿No entrenan sus peculiaridades en su tiempo libre? ¿Sus cuerpos? O, no sé, al menos estudian o hacen sus tareas», dijo. «No eres quien para hablar de que no hacemos los deberes», murmuró Kyoka, con los brazos cruzados frente al pecho. Para ser justos, las calificaciones de Naruto estaban entre las más bajas de la clase en asignaturas regulares como matemáticas. Simplemente no le importaban esas cosas. Solo se esforzaba para aprobar y no preocupar a sus padres por sus estudios. Nada más. Dedicaba todo su tiempo libre a entrenar. Media hora después, Naruto, Izuku y los 6 acosadores salieron del gimnasio. Tras prometerle a Kirishima que lo llevaría con ellos siempre que fueran al gimnasio, cada uno se fue a casa, dejando a Naruto e Izuku solos. Pero después de unos minutos, los 2 chicos también tuvieron que separarse. «Creo que tendremos que reunirnos con menos frecuencia a partir de ahora», dijo Naruto. «¿Eh? ¿Por qué?», preguntó Izuku, alterándose al instante. «Para ser sincero, ya no hay mucho que pueda enseñarte. Ahora que has desbloqueado tu fuerza histérica, deberías concentrarte en fortalecerte. Recuerda, la fuerza histérica no es un poder milagroso que surge de la nada. Es simplemente la fuerza máxima de tu cuerpo, así que cuanto más fuerte te vuelvas, mayor será también tu fuerza histérica cuando rompas tus límites. Pero ¿qué hay de las artes marciales? Nuestro entrenamiento con el bastón Bo y nuestro combate cuerpo a cuerpo. Puedes seguir haciéndolo en el dojo. Mucha gente del dojo es más fuerte que tú, así que no es que no vayas a tener compañeros de entrenamiento». Al ver la expresión abatida de Izuku, Naruto dijo: «Mira, hombre, no creas que me doy por vencido. Pero creo que necesitas menos entrenamiento de artes marciales ahora mismo y más entrenamiento de fuerza. Si yo fuera tú, iría al gimnasio un rato en lugar de ir al dojo. Además, ya no necesitas que te cuide. Podemos entrenar una vez a la semana si quieres, pero a partir de ahora tendrás que depender más de ti mismo». Hizo una pequeña pausa antes de añadir: «También tengo que intensificar mi entrenamiento. Hay chicos en clase con dones increíbles. Como Bakugo, como el hijo de Endeavor, o como esa chica a la que no podías apartar la vista del pecho cuando estábamos en el gimnasio. Tengo que hacerme más fuerte mucho más rápido o me quedaré atrás». La cara de Izuku se puso roja como una remolacha al instante. «¿De qué estás hablando?». Naruto rió como una hiena. «Oh, ya sabes, esa chica de pechos grandes. Una auténtica zorra. Lleva unas tetas enormes, cállate», gritó entre las risas de Naruto. Estaba mortificado por la vergüenza. «Me voy a casa». Espera, caray. Estaba bromeando. «No fue gracioso», murmuró Izuku, con la cara aún roja. Ni siquiera la estaba mirando, no era la más bonita. Al darse cuenta de que había pensado en voz alta, de repente se quedó en silencio. «Jeje», rió Naruto entre dientes. «Me sorprende que pienses que no era la más bonita. Yaoyorozu es la chica más popular entre todos los estudiantes de primer año, ¿sabes? Déjame adivinar, ¿te gustaba más la chica de pelo rosa? ¿No lo parece? Vaya, ahora sí que me sorprendiste. ¿Crees que Kyoka era la más bonita? ¿La de las orejas largas?». Izuku se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, pero su rostro ardiente y sus orejas rojas no ayudaron en su caso. «Tranquilo, hombre, no me estoy burlando de ti. Kyoka es muy linda, estoy de acuerdo. ¿Quieres que te la presente?». De repente, Izuku agitó sus manos frente a su cara en señal de alarma. «No.
No. Gritó, sonrojándose de nuevo. ¿Por qué no? Si te gusta una chica, ¿por qué no le dices lo que sientes? Naruto nunca había tenido reparos en expresar sus sentimientos. Al contrario, sobre todo en su vida pasada, había sido tan franco sobre sus sentimientos que llegó a ser desagradable. La conocí hoy y me pareció guapa, nada más, murmuró. Eso no significa que quiera empezar nada. Además, no tengo tiempo para chicas ni relaciones. Tengo que entrenar para alcanzar a todos porque no tengo peculiaridades. También necesito estudiar porque si quiero pasar al curso de héroe, no solo necesito fuerza, sino también buenas notas. También necesito la recomendación de un profesor y causar una buena impresión en la próxima competición de lucha. Además de eso, lo entiendo, gritó Naruto para detener su murmullo desquiciado. Incluso después de tanto tiempo, Izuku no había cambiado esa costumbre. Dejando de hacer tonterías, Naruto dijo con seriedad. No te relajes, hombre. Recuerda que no eres el único que se esfuerza. La gente con buenas peculiaridades también se esfuerza, o incluso más. Tienes que darlo todo. No, el 120% si quieres superar la brecha que te separa de gente como Bakugo. Él siempre ha sido tu objetivo, ¿verdad? Izuku asintió con convicción. Solía admirarlo, sí. Pero desde hace un tiempo, mi objetivo ha cambiado. Ya no es a Kacchan a quien quiero superar, mi objetivo eres tú, Naruto. Naruto no rió ni se burló de las palabras del chico. En cambio, le sonrió con confianza y levantó el puño frente a él. Confío en ti. Pero no creas que esperaré a que me alcances. Seguiré avanzando. Que me alcances y me superes o no, todo depende de tu esfuerzo. Trabaja duro, Izuku. Los chicos chocaron los puños y se sonrieron un momento. Luego, cada uno se fue por su lado. Capítulo 8, Florida Smash. Los 18 estudiantes de un grado del curso de héroes de la UA viajaban en autobús rumbo a un centro de entrenamiento fuera del campus. Por primera vez desde que empezaron la preparatoria, los aspirantes a héroes aprenderían a rescatar personas de desastres naturales o provocados por el hombre. Llenos de energía y rebosantes de orgullo por sus peculiaridades, estaban de muy buen humor. Nadie puede vencerme en el agua, dijo Tsuyu y dejó escapar un croar de rana al final. Mi gravedad cero es perfecta para rescatar a personas atrapadas en edificios derrumbados, dijo Ochako con seguridad, apretando los puños con expectación. Uno a uno, empezaron a presumir de las ventajas que sus dones les darían en una operación de rescate. Pero no todos tenían dones ventajosos para las operaciones de rescate. Caray, debe ser genial tener dones tan útiles para rescatar. Rescatar gente es el verdadero deber de un héroe, dijo Kirishima con nostalgia. Pero tu don tampoco es tan malo, intentó animarlo Mina. Mi endurecimiento es mejor para luchar contra otros que para rescatar. Y aún así, no es tan llamativo. También hay que pensar en tu popularidad como héroe, ¿sabes? Si hablamos de fuerza y brillo, sin duda son Todoroki y Bakugo. El Kirk de Uzumaki es simple, pero parece que también será súper popular como héroe profesional, dijo Mina Sido y miró a un chico rubio que estaba durmiendo en la parte trasera del autobús. Bakugo siempre está enojado, así que no parece que vaya a ser popular, dijo Tsuyu y el rubio en cuestión tardó menos de un segundo en empezar a gritar hasta quedarse ronco y amenazar con matar a todos. El alboroto causado por la discusión de sus compañeros también despertó a Naruto. Quizás por su creciente cansancio de la última semana, o quizás por el aburrimiento ante la perspectiva del entrenamiento de rescate, el chico zorro se había quedado dormido en el autobús. Frotándose los ojos y bostezando, le preguntó al compañero que estaba a su lado. ¿Ya llegamos? El en cuestión, un muchacho de aspecto sencillo, con pelo corto y rubio y una cola de aspecto fuerte en su espalda, respondió. Te despertaste justo a tiempo. Sensei dijo que llegaríamos pronto. Naruto bostezó y levantó las manos por encima de la cabeza para estirarse. Pero, mientras todo su cuerpo se tensaba, de repente se dio cuenta de que su cola estaba atrapada, incapaz de moverse. Mirando a su derecha, una chica invisible abrazaba su esponjosa cola de zorro con ambos brazos y frotaba su cara contra ella mientras dejaba escapar suaves arrullos mofu mofu. ¿Qué demonios estás haciendo?
gritó Naruto y de repente saltó hasta la parte delantera del autobús, desafiando las leyes de la gravedad con su movimiento inhumano. No se podía ver el rostro de Agakure, pero todos podían notar lo angustiada que estaba por el trágico grito que dejó escapar. ¡No! Mi Mofu. El vello erizado de sus antebrazos y su cola de zorro, que parecía una motosierra, decían a gritos lo que sentía en ese momento. Pero eso solo lo hacía más querido por las chicas. Minacido y Ochako Uraraka, en particular, tenían corazones en los ojos. Su expresión de pánico y su cola de zorro, parecida a la de un puercoespín, lo hacían increíblemente adorable. La combinación de los genes atractivos de su padre, sus orejas y cola de zorro, y su cuerpo en forma, lo habían convertido en el galán de la mayoría de las adolescentes. Por suerte, su tutor, Aizawa, acudió a su rescate antes de que las chicas, obsesionadas con la ternura, lo atacaran. Habían llegado a su destino. Un naufragio, un deslizamiento de tierra, un incendio, etc. es un campo de entrenamiento que cree con diferentes tipos de accidentes y desastres que los héroes probablemente encontrarán en su trabajo. Se llama Unión de Simulación Imprevista o USP para abreviar. Mientras el héroe disfrazado de astronauta presentaba con entusiasmo las inmensas instalaciones de entrenamiento bajo techo, Naruto bostezó involuntariamente. No era que le faltara el respeto a la heroína 13 ni a quienes aspiraban a ser como ella. Simplemente, no tenía nada que ver con su especialización una vez graduado y convertido en héroe profesional. La posición actual de los héroes en la sociedad actual era la siguiente. Ya fueran una sola persona o 100, cada héroe debía pertenecer a una agencia de héroes, sin excepción. Incluso podía ser una agencia unipersonal. Todas las agencias de héroes estaban subordinadas a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, HPSC, que trabajaba en estrecha colaboración con la policía para coordinar sus fuerzas y combatir la delincuencia. Básicamente, héroes profesionales era simplemente otro nombre para mercenarios. Los héroes recibían pagos de la HPSC según los trabajos que aceptaban y su grado de participación en la tarea. Por lo tanto, dependía totalmente de los héroes profesionales qué tipo de trabajos o contratos aceptaban de la HPSC, dependiendo de su especialidad. Por ejemplo, alguien como Bakugo rara vez aceptaba trabajos de rescate. Aquellos como él preferían arrestos, redadas, misiones de escolta, etc. Naturalmente, los héroes profesionales también podían ganar dinero realizando otras actividades paralelas. Y ahí es donde su popularidad entraba en juego. Cuanto más popular era un héroe, más solicitado era por las empresas para grabar anuncios y promocionar diversos productos. Pero eso no era todo. Los héroes profesionales también podían vender mercancía con sus nombres, figuras moldeadas a su imagen, pósteres, etc. Algunos héroes particularmente atractivos y populares incluso recibían ofertas para convertirse en actores o modelos. Un héroe profesional exitoso era la combinación perfecta entre una celebridad del mundo del espectáculo y un agente de las fuerzas especiales. Dicho esto, con su don, Naruto no era precisamente apto para salvar a la gente de casas en llamas, naufragios, ciudades inundadas, etc. Su don lo predisponía más al combate, rastreando villanos y capturándolos. El entrenamiento práctico de hoy no le resultó muy útil ni interesante. 13. ¿Dónde está All Might? ¿Se suponía que nos encontraríamos aquí?, preguntó Eraserhead, con el mismo mal humor de siempre. Había ocurrido algo urgente. Dijo que ya no podría asistir a clase. Aizawa sintió que el rabillo del ojo derecho le temblaba. Habría querido decir que estaba sorprendido, pero no pudo. Esperaba que el Todopoderoso se deshiciera de sus responsabilidades docentes en algún momento. Bueno, no hay nada que podamos hacer. Empecemos, dijo, intentando mantener al mínimo el enojo en su voz. Mientras 13 comenzó a aconsejar a los estudiantes sobre los peligros de usar sus dones de manera irresponsable y su deber como héroes de proteger a los ciudadanos, de repente, se cortó la energía en todo el edificio en forma de cúpula. Entonces apareció un vórtice de luz violeta oscura. Hace una hora. Había pasado casi un mes desde que All Might había aceptado un puesto de profesor en la preparatoria A y las cosas le iban relativamente bien al héroe número 1. La clave estaba en el relativamente.
Aún se estaba acostumbrando a enseñar a los estudiantes, pero no le disgustaba compartir su experiencia y conocimientos con la siguiente generación. Además, le daba un pretexto, una forma de ocultar por qué no podía realizar tanto trabajo de héroe como antes. En el presente, debido al continuo deterioro de su cuerpo y salud, Olmig solo podía realizar trabajo de héroe 3 horas al día. Lo principal que no iba bien en su vida en ese momento era el problema de encontrar un sucesor. No puedo creer que el joven Togata haya rechazado One for All. Estaba empezando a ponerse ansioso porque su poder solo se debilitaba con cada día que pasaba y aún no había encontrado a nadie en el curso de héroe que se ajustara a sus criterios, incluso después de varias semanas. Muchos de ellos tienen lo necesario para convertirse en héroes profesionales exitosos. Dones fuertes y personalidades atractivas, pensó distraídamente mientras su cuerpo se movía en piloto automático para impedir que un delincuente que se dio a la fuga se escapara con sus bienes robados, pero ¿quién de ellos tiene el corazón desinteresado de un héroe? La voluntad de luchar por los inocentes y protegerlos incluso a costa de sus vidas. Pero Olmig también entendió que probablemente necesitaría mucho tiempo para conocer personalmente a todos los estudiantes del curso de héroes en la UA, eran casi 100 y él solo había sido profesor durante 3 semanas. Tengo que ser más paciente, se dijo Olmig. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, podía sentir la ansiedad creciendo en su interior. Es culpa mía, la verdad. He esperado demasiado para buscar un sucesor. No debería haber llegado a este punto. Pero entonces, su mente regresó al estudiante de 3er año, Mirio Togata. A pesar de su relación rota con Sir Nighteye, su antiguo compañero, nunca le había guardado rencor y también sabía de sus esfuerzos por preparar a Mirio para convertirse en su sucesor. Sin embargo, lo que ni Olmig ni Sir Nighteye habían predicho era el grado de altruismo de Mirio y su deseo de salvar a la gente. Me siento honrado de que me hayas ofrecido tu don, Olmig. Siempre te he admirado y respetado, y tus esfuerzos también. Eres mi modelo a seguir. Dijo Mirio, con una amplia sonrisa, una sonrisa tan parecida a la del propio Olmig. Pero me temo que no puedo aceptar tu regalo. ¿Por qué? Preguntó Olmig, tartamudeando por la incredulidad. ¿Qué adolescente en su sano juicio rechazaría lo que se consideraba uno de los dones más poderosos del mundo, si no el más poderoso? Si Olmig se sorprendió por su respuesta anterior, no fue nada comparado con sus sentimientos después de escuchar lo que Mirio dijo a continuación. Al principio, muchos creían que mi don era inútil. Ni siquiera mi padre pudo hacer nada con él. Pero perseveré, y me he vuelto fuerte. Tu don ya es fuerte. Dármelo me hará aún más fuerte, eso es seguro. Entonces, ¿por qué no lo quieres? Preguntó Olmig. Mirio sonrió a cambio y dijo, en lugar de tener un héroe muy poderoso, ¿no sería mejor tener 2? En lugar de hacerme más fuerte, ¿no sería mejor que hubiera una persona más, tan fuerte como yo? Con 2 héroes tan poderosos como ustedes, ¿no sería más fácil salvarlos a todos? Su conversación con Togata Mirio había sido breve, pero impactante para Olmig. La determinación del chico por ayudar a la gente e incluso su inquebrantable confianza en que algún día sería tan fuerte como el héroe número 1 eran inspiradoras. Parecía que el nombre de héroe de Mirio, Le Million, al hablar de su deseo de salvar a 1 millón de personas, no era solo palabrería vacía. Su deseo de salvar a la gente era tan grande que incluso llegó a rechazar One for All, con la esperanza de que alguien usara ese don para salvar a más personas. No puedo negar sus palabras. El joven Mirio ya es formidable y no dudo de que, con el tiempo, podría convertirse en el héroe número 1 incluso sin el 1 para todos. Si pudiera encontrar otro recipiente, sería mucho mejor, sin duda. En su prisa por salvar a la mayor cantidad de personas posible y detener a tantos villanos como pudiera, Olmig vio por casualidad la gran torre del reloj de una iglesia. Ya casi es la hora, debería ir a trabajar ahora, pensó. De un poderoso salto, se lanzó a través de todo un distrito, como disparado por el cañón de un cañón. Pero mientras sobrevolaba la ciudad, un peligroso encuentro captó su atención. Escuchen, héroes. No me persigan más. Si lo hacen, mataré a esta familia. Dijo un hombre corpulento de piel rosada, de más de 6 metros de altura.
Era tan grande y musculoso que podía retener a 3 personas como rehenes con un brazo, usando solo el otro para luchar contra los héroes. Los héroes en cuestión, Kamui Watts y Moon Lady, se encontraban impotentes frente al villano, sin saber qué hacer. Kamui estaba completamente maltrecho y apenas se sostenía en pie, la fuerza física del villano era demasiado alta para él. En cuanto a Moon Lady, no podía usar la gigantificación por temor a aplastar también a los inocentes rehenes. Esta fue la escena con la que Izuku se topó camino a la escuela. No era el único espectador que se había congregado en el lugar. Muchos otros observaban boquiabiertos el enfrentamiento entre los héroes y el villano, y muchos más se acercaban. Todos se mordían las cejas y se mordían los labios, preocupados por la seguridad de la familia, pero ninguno pensaba en ayudar. Por un instante, Izuku se quedó paralizado al ver al enorme villano y a los 3 rehenes en sus brazos. 2 padres y una niña. Pero entonces, con el cuerpo en piloto automático, echó a correr hacia el villano de cabeza, sin pensarlo. Estaba a punto de salir de la multitud y abalanzarse sobre el villano en plena calle, cuando las palabras de su mejor amigo le vinieron a la mente de repente. Te has fortalecido, el gimnasio te ha sentado bien. Ahora eres mucho más fuerte. Pero no dejes que te afecte. Por muy fuerte que seas y cuanto entrenes, nunca serás más fuerte que alguien que nació con un don de tipo poder. No olvides tus límites. Si quieres salvar a la gente, primero tienes que sobrevivir. No podrás salvar a nadie si te matan. No mueras, Izuku. Al recordar esas palabras, fue como si le hubieran echado un balde de agua helada en la cabeza. Se detuvo en seco, como si se hubiera quedado petrificado. ¿Qué puedo hacer contra este tipo? ¿Qué puedo hacer cuando alguien tan fuerte como la Dama del Monte y el Bosque Kamui no puede con él? Cuando se hizo esa pregunta, le quedó claro por qué todos observaban desde la barrera, impotentes, en lugar de intentar ayudar a los héroes de alguna manera. Piensa, Izuku, piensa. Piensa, ¿qué puedes hacer en este momento? Se dijo el chico, con las palmas de las manos sudando por el estrés y la urgencia de la situación. Mientras se devanaba los sesos buscando una solución, otro recuerdo de sus largas sesiones de entrenamiento con Naruto apareció en su mente. Probablemente te encontrarás con muchos villanos mucho más fuertes que tú. Pero a veces puedes revertir la situación si juegas sucio. No te contengas ante nada, por muy sucio o deshonesto que parezca. Lánzales bombas de pimienta, mételes un ojo, patéales en los huevos. En aquel entonces, Izuku se había reído, sin tomarse en serio sus palabras. Pensó que el chico zorro bromeaba. Pero en ese momento, una idea le vino a la mente. De repente, la situación ya no parecía tan desesperada como antes. Se apartó de la primera fila de transeúntes y se dirigió hacia la parte trasera de la multitud. Luego, rodeó al grupo hasta llegar a la espalda del enorme villano. Nadie le prestaba atención, pues todos estaban preocupados por el destino de los 3 rehenes en manos de los villanos. Nadie se inmutó cuando Izuku dejó su mochila escolar y desató la varilla metálica telescópica que llevaba atada a un lado. Después de extender completamente su bastón metálico y abrirse paso entre la multitud que observaba el incidente, sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo comenzó a temblar. ¿Era miedo? ¿Era nerviosismo? ¿Era emoción? El propio Izuku no podía definir sus sentimientos en ese momento. «Puedo hacerlo», se dijo a sí mismo y sus manos apretaron con más fuerza su bastón. Para asegurarse de que Izuku no muriera, Naruto le inculcó la mentalidad de ser siempre consciente de la diferencia entre su fuerza y la del enemigo. Izuku sabía que era más débil, que ni siquiera 10 de él serían suficientes para derrotar a ese hombre enorme en una pelea justa. Pero su propósito no era ganar una pelea. Su propósito era salvar la vida de esos 3 rehenes. No necesito derrotar al villano. No necesito jugar limpio. Si puedo distraerlo aunque sea un instante, será suficiente. Los héroes sin duda aprovecharán esa oportunidad. Lo haré. Los salvaré. Yo también puedo ser un héroe. Al dar el primer paso entre la multitud, una oleada de adrenalina lo inundó. La idea de su seguridad desapareció de su mente. La diferencia entre su fuerza y la del villano también se apagó, mientras un simple deseo ardía con fuerza en su corazón: salvar la vida de los rehenes.
Con una velocidad inusual para un humano normal, Izuku se lanzó hacia adelante. Sosteniendo su bastón por un extremo como si fuera un bate de béisbol enorme, el peliverde blandió su arma con toda su fuerza. Florida Smash. Rugió Izuku mientras estrellaba su bastón en las bolas del enorme villano. En el siguiente momento, todos los hombres presentes en la escena mostraron una mueca terrible cuando el sonido de los huevos siendo aplastados se escuchó de alguna manera por encima de todos los ruidos de fondo de la ciudad. Por un instante, Izuku pensó que el villano tenía músculos hasta en los testículos porque no había reaccionado en lo más mínimo el golpe. Pero los héroes y los espectadores frente al villano pudieron ver lo sucedido. Los ojos del villano se pusieron en blanco y, un segundo después, aquel hombre enorme cayó hacia adelante, inconsciente. Kamui Ots utilizó rápidamente su don para liberar a los rehenes de los brazos del gigante inconsciente para que no fueran aplastados por el enorme peso de su cuerpo. Una nube de polvo se elevó en el aire cuando el villano se desplomó de bruces en la calle, rígido, inconsciente y echando espuma por la boca. Alguien, usando su fuerza histérica, le había dado un golpe en los testículos, pero el villano nunca tuvo la menor oportunidad. Capítulo 9, Histeria. Reúnanse y no se muevan. Gritó Aizawa repentinamente cuando se abrió un gran portal en medio del centro de entrenamiento y numerosos usuarios de Don comenzaron a salir. 13. Protejan a los estudiantes. ¿Es esto como el examen de ingreso donde la lección ya comenzó?, preguntó Kirishima. Los estudiantes creían que todo era parte del escenario que los profesores habían preparado para la clase. Pero los gritos de Aizawa al instante les hicieron comprender la realidad. No te muevas. Esos son villanos. 13. Los dejo en tus manos. ¿Sí? Mientras el héroe disfrazado de astronauta le daba su aprobación verbal, Aizawa se puso sus gafas amarillas y echó a correr por las escaleras. Sin embargo, un misil con forma humana pasó zumbando junto a él a tal velocidad que Aizawa ni siquiera pudo distinguir su forma. Pero todo se aclaró al instante siguiente, cuando dos de los villanos recibieron patadas en la cara aparentemente al mismo tiempo. Era una patada mariposa, una técnica de Usu. A medida que las personas adquirían habilidades físicas sobrehumanas, las técnicas de artes marciales que antes solo se usaban en películas y exhibiciones, debido a su falta de practicidad en combates reales, se han vuelto mucho más viables hoy en día. Con su destreza y fuerza física sobrehumanas, Naruto pudo ejecutarla con eficacia y sin esfuerzo. Los dos villanos quedaron inconscientes. Uzumaki. Gritó Aizawa. Te dije que huyeras. ¿Qué demonios haces aquí? Pero Naruto no se detuvo a escuchar su discurso. No puedes vencerlos tú solo, estoy aquí para ayudarte. Puedes darme la lata mañana, durante la clase, sensei, dijo Naruto tranquilamente mientras esquivaba una lluvia de balas provenientes de las torretas de una mujer con cabello. Tenemos cosas más importantes que hacer ahora. Entonces, una pequeña hendidura quedó en el suelo cuando el chico zorro saltó bruscamente. Su velocidad fue tan grande que, para sus oponentes, pareció como si se hubiera teletransportado. Un brutal lazo se estrelló contra el cuello de un hombre de 4 brazos, casi decapitándolo. No estaba muerto, pero seguramente estaría hospitalizado durante mucho tiempo. Cuando otra lluvia de balas provino del grupo de atacantes, Aizawa se llevó un susto de muerte, pues Naruto estaba en el aire y parecía imposible esquivarla. Pero la gran cola de zorro del rubio se movió bruscamente y su cuerpo cambió inesperadamente de posición en el aire, evitando con éxito cualquier daño. Uzumaki. Quédate cerca. Te apoyaré desde atrás eliminando sus dones. Como no podía evitar que el niño se pusiera en peligro, aprovecharía al máximo esa situación. Pai. Respondió Naruto con alegría mientras golpeaba a alguien en el estómago con tanta fuerza que el tipo se desplomó de rodillas, sin poder respirar y echando espuma por la boca. Pero no creas que te has librado, dijo Aizawa molesto mientras borraba el don fuego de un villano y luego usaba su bufanda para derribar a uno de los voladores y patearlo hasta dejarlo inconsciente. Cuando todo termine, te sentirás fatal, ¿entiendes? ¡Ay, ay!, cantó Naruto mientras barría las piernas de alguien desde abajo con su cola de zorro y, antes de que pudieran caer al suelo, también los pateó en la cara, dejándolos inconscientes.
Decir que Eraserhead estaba sorprendido por su eficiente estilo de lucha sería quedarse corto. Si bien Uzumaki siempre había demostrado una increíble capacidad de combate y fuerza en la escuela, el entrenamiento y la batalla real eran completamente diferentes. En una batalla real, la mayoría de la gente no podía desplegar ni el 80% de su fuerza. No pasó desapercibido como los demás estudiantes se tensaron y se congelaron cuando les dijo que los villanos atacaban. Pero el chico frente a él es casi como si hubiera nacido en el campo de batalla. Sin embargo, no le dio demasiada importancia en ese momento. En cambio, se concentró en apoyarlo adecuadamente y mantenerlo lo más seguro posible. Eliminó las peculiaridades de todos los que intentaron atacar a Naruto desde sus puntos ciegos e incapacitó a los que se acercaron demasiado. El maestro y el alumno se pusieron a tono, con la excelente destreza de Naruto en el combate cuerpo a cuerpo y el apoyo de Aizawa desde atrás en perfecta sinergia. Casi 2 docenas de villanos quedaron inconscientes, o peor aún, en menos de 4 minutos. Al final, incluso Naruto sudaba por el esfuerzo, pero sonreía ampliamente, lleno de emoción. Esperaba 3 o 4 largas horas de aburrido entrenamiento de rescate, pero en cambio, pudo soltarse y luchar con todas sus fuerzas por primera vez en su vida en la Tierra. Fue liberador. Denme un respiro, ¿de verdad es solo un estudiante? Aniquilaron a todos en cuestión de minutos, dijo irritado el hombre de pelo blanco, con la cara y el cuerpo cubiertos por manos humanas, mientras se rascaba el cuello con las uñas. Un buen retoño de héroe, sin duda, me dan ganas de cortarlo de raíz. Mientras decía eso, Shigaraki se abalanzó sobre el chico zorro con los brazos extendidos frente a él y una sonrisa maliciosa escondida detrás de la mano cortada que cubría su rostro. Vaya, ¿qué demonios está con ese tipo? ¡Qué espeluznante!, exclamó Naruto con un escalofrío al ver las manos humanas cercenadas por todo el cuerpo de Shigaraki. Además, podía sentir un olor muy peligroso que venía de él. Antes de que las manos de Shigaraki pudieran tocarlo, una patada frontal se le escapó de los brazos y le dio de lleno en la cara. La pierna de Naruto era más larga que los brazos de Shigaraki. El joven de cabello plateado salió volando por los aires, y la mano cercenada que le cubría la cara salió despedida junto con una bocanada de saliva y sangre. Yo también lo noté en las peleas anteriores. Oye, ¿intentas matar a alguien? Contén esa fuerza tan absurda o a este ritmo matarás a alguien. Le gritó Aizawa desde un costado al ver cómo Naruto casi había matado a su oponente de una patada. Pero Naruto no le respondió. El hombre de cabello plateado se levantó del suelo como si no le hubieran dado una patada en la cara con la fuerza de un golpe de 2 toneladas. Naruto lo había pateado con toda su fuerza a propósito, pero aún no estaba desmayado. Con la mano cortada alejada de su rostro, Shigaraki comenzó a entrar en pánico y a gritar mientras se cubría la cara con sus propias 2 manos. «Nomu. Mátenlos a todos», gritó Uzumaki. «Esquiva», gritó Aizawa y usó su don para anular la habilidad de la monstruosidad púrpura. Sin embargo, no fue suficiente. Incluso con los reflejos sobrehumanos y los atributos físicos de Naruto, la criatura musculosa parecía poco más que una mancha borrosa. Una onda expansiva explotó cuando el puñetazo de Nomu impactó el pecho del chico zorro. Una ladera artificial se hizo añicos cuando el cuerpo del chico se estrelló contra ella, sepultándolo. Uzumaki, gritó Aizawa en pánico y echó a correr hacia el lugar del accidente. Pero solo un segundo después de darse la vuelta, una mano enorme lo agarró por la parte de atrás del cuello y lo estrelló contra el suelo. ¿Cómo? Fue lo único que pudo pensar en ese momento. Había borrado el don de esa criatura, estaba seguro. Además, sus dones permanecerían inutilizables mientras no parpadeara. Eraserhead no necesitaba seguir mirándolo para eso. ¿Cómo es tan fuerte? ¿Cómo es tan rápido? Tras retirar la mano cercenada del lugar donde había sido arrojada y cubrirse la cara con ella de nuevo, Shigaraki recuperó la compostura. Incluso estaba lo suficientemente relajado como para soltar una carcajada de hiena. Probablemente te estés preguntando cómo es tan fuerte si le borraste su don, ¿verdad?, dijo Shigaraki con regodeo. Te lo diré, Eraserhead. Es el antisímbolo de la paz, el Nomu Bioingeniería. Fue creado para ser tan fuerte y rápido como All Might. Ante un poder tan abrumador como el suyo, es como si no tuvieras don.
Como para confirmar sus palabras, Nomu agarró el brazo izquierdo de Aizawa y lo partió por la mitad como si fuera una ramita. La criatura estaba a punto de agarrar también su brazo derecho cuando, inesperadamente, un potente golpe le impactó en la cabeza y lanzó su cuerpo de más de 200 kilogramos hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión. «Casi muero, maldito bastardo», exclamó Naruto con voz áspera mientras la sangre fluía de un corte en su sien y de la comisura de su boca. La parte superior de su traje de héroe estaba hecha trizas, su máscara ambú de zorro también estaba hecha pedazos y se podía ver un gran moretón ennegrecido en su pecho. De no haber sido por su innata flexibilidad y agilidad de zorro, ese puñetazo de Nomu lo habría matado en el acto. Pero había algo más que era diferente en el chico, algo que incluso el medio inconsciente Aizawa notó. Junto a su espesa cola de zorro dorado, había una más. Otra cola. Empujado al borde de la muerte, con una pierna en la tumba, su cuerpo había superado sus límites y su don de zorro había despertado. Parecía haberse transformado en un fantasma al desaparecer de la vista, dejando imágenes residuales. Una fuerte patada en la barbilla lanzó a la enorme criatura por los aires y una onda expansiva estalló por el impacto, levantando nubes de polvo en el aire. «Aún no he terminado», gritó Naruto y, al igual que Rogue Lee en su vida anterior, con movimientos que desafiaban las leyes de la gravedad, saltó tras el Nomu que aún flotaba en el aire y le golpeó el estómago con los pies repetidamente, 4 veces seguidas. Más rápido de lo que los espectadores podían seguir, 6 shurikens con cuerdas fueron lanzados contra la criatura, atándola por completo. Luego, balanceando sus 2 colas para impulsarse en el aire, agarró a la criatura atada y se lanzó de cabeza contra el suelo. Un fuerte estruendo resonó por todo el centro de entrenamiento y apareció un profundo cráter en el suelo, con la musculosa criatura de piel morada yaciendo en su fondo. En su vida pasada, Naruto no había sido capaz de realizar semejante movimiento. Sin embargo, con las características de su don zorro de 2 colas, su cuerpo apenas alcanzaba los requisitos necesarios. Su fuerza y agilidad no eran inferiores a las de Rogue Lee, tras abrir la primera de las 8 puertas interiores. Sin embargo, como para recrear la lucha entre Rogue Lee y la defensa absoluta de Gaara de los recuerdos de su vida anterior, Nomu se levantó del suelo. Esta vez, Nomu tardó mucho más en regenerarse, pero cuando cesó su curación, la criatura parecía prácticamente ilesa. Oye, murmuró Naruto con incredulidad mientras intentaba controlar la respiración. Ni un rasguño. ¿En serio? Es inútil. Es inútil. Shigaraki rió con rabia. Su capacidad de absorción de impactos es mucho mayor que la que cualquiera de ustedes podría soportar. Nomu es el contraataque definitivo contra el daño físico. Fue creado para ser tan fuerte como All Might. Será mejor que le arranques la carne, si es que te deja hacerlo. Jajaja. Cuando Shigaraki dijo eso, Nomu dejó escapar un grito bestial y se lanzó hacia Naruto. «Estúpido idiota. Gracias por enseñarme a matarlo», pensó Naruto, esquivando uno de los golpes de Nomu como si fuera Matrix. Antes de despertar su don zorro, sus ráfagas de velocidad en distancias cortas ya eran mayores que las de Tenilla Ida. Pero tras obtener su segunda cola, su agilidad alcanzó un nivel completamente diferente. Aún así, como ser creado para contrarrestar al héroe número 1, Nomu no solo era tan fuerte y resistente como All Might, sino que también su velocidad era increíble. Solo la experiencia marcial de Naruto y sus instintos animales para detectar el peligro le permitieron sortear a duras penas los golpes de la criatura. Esto no está bien. Si me da una vez, estoy acabado. No puedo seguir así. Lanzó 2 granadas de humo al suelo y una densa cortina de humo gris oscuro estalló, cubriendo toda la zona de oscuridad. Al instante siguiente se oyeron sonidos de objetos afilados que partían el aire, seguidos de metal chocando contra superficies duras. Pero tras un rato de buscar a sus enemigos atónito, Nomu rugió y aplaudió de repente. La onda expansiva generada por el aplauso disipó todo el humo como si nunca hubiera existido. En cualquier caso, Naruto ya había cumplido su objetivo. Toda la zona estaba llena de cables metálicos atados con los bucles de kunais clavados en el suelo, las colinas circundantes, las paredes de los edificios en ruinas, e incluso en el altísimo techo del centro de entrenamiento en forma de cúpula.
Parecía como si Nomu hubiera estado rodeado por una telaraña o cables metálicos. Con una agilidad y destreza muy superiores a las de un humano normal, Naruto se paró con los pies sobre uno de los cables extremadamente finos sobre Nomu. El cable se tensó cuando, de repente, se agachó y se lanzó contra la criatura como una flecha disparada desde un arco. Un grito salió de Nomu cuando Naruto pasó velozmente junto a él y le abrió un gran corte en el cuello, dejándole sangrar como si saliera de una ducha. Aunque su tutor le había sugerido que renunciara a su kunai, Naruto nunca tuvo intención de ponerse en desventaja frente a sus enemigos. Se contenía cuando la situación lo permitía porque prefería evitar muertes innecesarias. Pero cuando la situación se descontrolaba, no dudaba en usar toda su fuerza y todos los medios a su alcance para ganar. A Nomu le tomó solo unos segundos sanar ese horrible corte en la garganta que habría matado a cualquiera. En cuestión de segundos, la criatura volvió a su estado original, como si nunca hubiera sido herida. Aún así, Naruto no había terminado. Justo cuando aterrizó en otro alambre, se usó de nuevo como una flecha contra la cuerda de un arco y se abalanzó sobre Nomu una vez más. Durante los siguientes 2 minutos y medio, usando sus numerosos cables, Naruto apuñaló y cortó a la criatura con sus espadas más de 200 veces. Su sangre pútrida lo cubrió de pies a cabeza y transformó toda la zona en un charco de sangre. Rebotando como una bola de pinball de un cable a otro, Naruto se había vuelto tan increíblemente rápido e impredecible que las facultades mentales subdesarrolladas de Nomu no encontraban la manera de detenerlo ni contrarrestarlo. Al ver cómo su supuesta arma definitiva era masacrada de esa manera, Shigaraki gritó: ¿Qué haces, Nomu? Destruyéndolo todo. Reduciendo todo a polvo. Reaccionando a las órdenes de su amo, Nomu dejó escapar un grito salvaje y, levantando los brazos por encima de su cabeza, golpeó sus puños contra el suelo con toda su fuerza. Se produjo una terrible explosión y apareció un inmenso cráter en el suelo. La onda de choque que generó rompió todos los cables metálicos de Naruto como si fueran papel antes de arrojarlo a uno de los edificios en ruinas cercanos. Esta vez, el niño zorro ya no pudo levantarse. Es demasiado fuerte. Es demasiado resistente. Su regeneración es increíble. Si hubiera sido él, el de su vida pasada, un simple Odama Rasengan habría hecho trizas a ese monstruo. Extraño el chakra. Extraño mi modo sabio. En mi modo sabio, podría convertir a este tipo en una masa sangrienta de un puñetazo. Por primera vez desde su nacimiento, Naruto sintió con intensidad los límites de su don de zorro. Aunque había despertado su don y obtenido una segunda cola, y a pesar de que su fuerza y agilidad se habían disparado en comparación con antes, aún no era suficiente. Incluso sus ingeniosas tácticas y su dominio de las armas resultaron infructuosos. Ante el abrumador poder, la curación y la defensa de Nomu, todos sus esfuerzos fueron en vano. Sintiendo que el monstruo se acercaba lentamente a él, apretó los dientes con frustración y enojo. ¿Realmente no tengo otra opción que usarlo? Incluso cuando la enorme mano de Nomu lo agarró de la cabeza y comenzó a gritar por el dolor de tener su cráneo apretado por el agarre de la criatura, todavía dudó en usar sus cadenas de sellado adamantinas. No los usaré. No pondré a mi madre en peligro. No ignoraba la situación. Sabía que, a ese ritmo, lo matarían. Pero no soportaba la idea de causar la muerte de sus padres al revelar su don secreto. Para él, Kusina y Minato, sus padres, eran las personas más importantes del mundo. Para él, su seguridad era mucho más importante que la suya. Pero incluso mientras Nomu intentaba aplastarle el cráneo como si fuera una sandía, Naruto no dejó de resistirse. Entre gritos de dolor y agonía, sus uñas se transformaron en garras de aspecto feroz y comenzó a apuñalar y destrozar el brazo musculoso que lo sujetaba con temerario abandono. En ese instante de vida o muerte, su instinto de supervivencia se despertó y su cuerpo perdió toda su fuerza. Con la adrenalina corriendo por sus venas, sus garras se clavaron con saña en el antebrazo de Nomu, partiéndolo directamente por la mitad. Los ojos azules normales, parecidos a los humanos, de Naruto se transformaron en los ojos rojos y rasgados de un zorro y una tercera cola estalló desde su espalda baja a través de la tela ya hecha jirones de su parte superior. Un gruñido animal salió de su garganta mientras se abalanzaba sobre la criatura de pesadilla que tenía frente a él. Era el ataque histérico de una bestia acorralada.
Como se mencionó anteriormente, todos los héroes debían pertenecer a una agencia de héroes para recibir misiones de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, HPSC. Normalmente, la HPSC o el Departamento de Policía contactaban directamente a las agencias de héroes para cualquier misión. Así, la HPSC evitaba que las agencias de héroes tuvieran conflictos por invadir territorio ajeno y les permitía mantenerse organizados. Era una ley no escrita que, salvo en una situación de emergencia, los héroes no actuarían regularmente en ciudades y regiones donde sus agencias de héroes no tuvieran jurisdicción. Sin embargo, también había excepciones a esas reglas. Por ejemplo, rara vez alguien se atrevería a regañar al héroe número 1 por trabajar en su territorio. Otra excepción también resultó ser Mirko, la héroe conejo. Aunque residía en la prefectura de Hiroshima, Mirko era una heroína solitaria, parte de una agencia de héroes unipersonal. No tenía compinches, ni compañeros de equipo, ni siquiera una secretaria. Naturalmente, tampoco tenía un cuartel general adecuado. Esta heroína vagabunda operaba por todo Japón. Salvaje, revoltosa y siempre en busca de una pelea a puñetazos, Mirko se había hecho famosa entre héroes y villanos por igual por su actitud beligerante y su espíritu libre. Nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar, siempre corriendo hacia el lugar donde olía una pelea emocionante. Para héroes solitarios como Mirko y Eraserhead, pero también para una forma mejor y más rápida de movilizar héroes de múltiples agencias en caso de desastres naturales y otras emergencias particularmente graves, el HPSC creó un portal especial, la Red de Héroes. También era la forma más rápida para que los héroes profesionales solicitaran ayuda a otros héroes. Mirko estaba a punto de desayunar tarde cuando su smartphone vibró con una notificación. Dejó momentáneamente la zanahoria que estaba comiendo, desbloqueó el teléfono y pulsó la notificación. Como era de esperar, era de la Apero Network. Urgente. Numerosos miembros de la Liga de Villanos atacaron la USG en la prefectura de Shizuoka. Estudiantes de la preparatoria OA en peligro de muerte. Se solicita asistencia inmediata de todos los héroes profesionales cercanos. Sus ojos se abrieron de sorpresa por un instante, pero luego sonrió emocionada. Sin siquiera cambiarse el pijama por su disfraz de heroína, la conejita saltó por la ventana de su hotel como un huracán y se lanzó a una carrera desenfrenada hacia la dirección indicada en el GPS. Estaba a unas decenas de kilómetros. Pensando en lo lejos que estaba, aceleró aún más la carrera, levantando fuertes ráfagas de viento como un coche de carreras. Deseaba de corazón que los villanos no hubieran acabado para cuando llegara. Le morían las piernas por darles una buena paliza. Capítulo 10. Mirko, el héroe conejo. Sus instintos de supervivencia se activaron en ese instante de vida o muerte, y su cuerpo ya no contuvo ni una pizca de fuerza. Con la adrenalina corriendo por sus venas, sus garras se clavaron en el antebrazo de Nomu, cortándolo directamente por la mitad. Los ojos azules, normales y humanos, de Naruto se transformaron en los ojos rojos y rasgados de un zorro, y una tercera cola surgió de su espalda baja a través de la tela ya hecha jirones de su camiseta. Un gruñido animal brotó de su garganta mientras se abalanzaba sobre la criatura de pesadilla que tenía frente a él. Era el ataque histérico de una bestia acorralada. Cantidades obscenas de sangre salpicaron por todas partes mientras trozos enteros de carne y músculo eran arrancados por sus garras mortales. Era como si él también se hubiera convertido en una bestia. Guiado por sus instintos asesinos, Naruto clavó su mano derecha con garras directamente en el pecho de Nomu, atravesándole el corazón e incluso la médula espinal, atravesándole la espalda. Ese brutal ataque habría matado a cualquier otro ser, excepto a Nomu. Los músculos del pecho de la criatura se contrajeron repentinamente y el brazo de Naruto quedó atrapado dentro de su cuerpo. Aunque no estaba del todo consciente, instintivamente, presentiendo su inminente destino, comenzó a apuñalar a la criatura con la otra mano desesperadamente. Pero era demasiado tarde para salvar la situación. Cuando la criatura bioingenierizada lo agarró por el brazo inmovilizado, incluso a través de su aturdimiento por la histeria, Naruto comprendió en ese instante. Se había acabado. Con un rugido salvaje, Nomu separó el brazo de Naruto de su pecho y, sujetándolo por el antebrazo, la criatura lo estrelló brutalmente contra el suelo. De nuevo. Y otra vez.
y otra vez. Incluso con la mayor resistencia de su segundo despertar, cuando Nomu finalmente lo soltó, el rubio sintió como si cada hueso de su cuerpo se hubiera roto. Sus músculos no le obedecían, era como si estuviera paralizado. Apenas podía mover la cabeza y mirar a la criatura que se acercaba lentamente a él con pasos pesados. Antes de enloquecer, Naruto había dejado a Nomu en desventaja en la pelea solo gracias a su excepcional destreza en las artes marciales y su dominio de las armas. En particular, la ingeniosa forma en que usaba sus cables metálicos y kunai como una telaraña para rebotar de forma impredecible, como una bola de pinball, le había permitido incluso casi matar a la criatura. Sin embargo, dejarse llevar por sus instintos salvajes fue su perdición. Incluso con su segundo despertar, entre los dos, Nomu seguía siendo físicamente superior y mucho más resistente. Nomu había sido creado específicamente para contrarrestar a All Might, el héroe número 1. Eliminar las artes marciales, la habilidad con las armas y el coeficiente intelectual de combate de Naruto lo había reducido a una bestia frenética, no muy diferente de Nomu. Una bestia sin mente. En una batalla entre dos bestias sin mente, cuando no se involucraba habilidad ni técnica, era natural que ganara la bestia más fuerte y resistente. En este caso, Nomu. Cuando la adrenalina abandonó su sistema y un dolor agonizante inundó sus sentidos, Naruto recuperó la lucidez. Despertar su don ya era algo extremadamente raro. Despertar 2 veces y en rápida sucesión, nada menos. Eso era inaudito, un milagro. Pero incluso los milagros tenían sus límites. Las reservas de energía y resistencia de su cuerpo se habían agotado por completo. Un tercer despertar era imposible, Naruto lo sabía de forma innata. Ya no era un Jinchuriki como en su vida pasada, cuando podía sacarse una victoria de la manga, dejando que el demonio interior luchara por él. Ya no podía hacer nada más. Mamá. Papá. Cuando su vista empezó a volverse borrosa, su mente se dirigió a su familia. Desearía poder verlos una vez más. En su vida pasada, había sido huérfano. Durante la mayor parte de su corta vida, la mayoría de la gente lo odiaba y lo rechazaba. No había conocido la calidez del abrazo de una madre, la dicha de ser amado, la alegría de tener un padre cariñoso y atento ni la felicidad de pertenecer a una familia. En su vida actual, no había apreciado sus bendiciones hasta que recuperó la memoria. Pero tras abrir los ojos, hizo todo lo posible por demostrarles a sus padres cuánto los amaba. Sin embargo, solo había pasado un año desde que sus recuerdos despertaron. Me hubiera gustado tener más tiempo con ellos, un año no fue suficiente. No quiero morir. La idea de no volver a ver a sus padres lo hizo llorar. Pero incluso en ese trágico momento, Naruto no dudó en usar sus cadenas. Preferiría morir antes que convertir a sus padres en fugitivos o ser asesinados. Finalmente, al llegar al suelo, Nomu lo agarró por el cuello de su camisa destrozada y lo levantó. Tenía un brazo y más de la mitad de las costillas rotas, y el dolor era tan intenso que ni siquiera podía mantenerse en pie, pero aún podía mover la cabeza. Con sus últimas fuerzas, Naruto clavó sus colmillos de zorro en los dedos de Nomu. La criatura gritó cuando las fuertes mandíbulas del niño le desgarraron la mitad de la mano, obligándolo a caer al suelo. Hasta el último momento, Naruto se negó a rendirse. Lucharía hasta su último aliento. Todo su cuerpo estaba destrozado, maltratado, magullado, y cubierto de sangre de pies a cabeza. Parecía miserable, a punto de morir. Aún así, lucharía por sobrevivir con todas sus fuerzas, como una cucaracha. Cuando abrió de golpe las grandes puertas de la inmensa instalación de entrenamiento, Mirko no sabía qué esperar, pero definitivamente no esperaba ver a más de 2 docenas de villanos tirados en el suelo inconscientes o gimiendo de dolor por sus heridas. Su atención se desvió rápidamente hacia las únicas personas de pie que podía ver. Un joven de cabello plateado con manos humanas cercenadas que se aferraban al cuerpo y un humanoide enorme y musculoso de piel morada, empapado en sangre. No llegaré a tiempo. Pensó con urgencia cuando vio a la enorme criatura agarrando a un niño del suelo y levantándolo en el aire. El niño también estaba cubierto de sangre de pies a cabeza y un hueso le sobresalía del brazo derecho. Parecía inerte, casi muerto.
Pero, de repente, la criatura lanzó un grito cuando el niño, aparentemente muerto, le clavó los dientes en la mano, aplastándole y desgarrando los dedos que le apretaban la camisa. Los ojos de Mirko se abrieron de par en par, al ver cómo la criatura regeneraba sus dedos desgarrados de la nada. A Nomu solo le tomó 2 segundos regenerarlos. Pero esos 2 segundos de retraso fueron suficientes para acercarse y rescatar al chico. ¡Ah! Gritó Shigaraki irritado. Los héroes profesionales ya están aquí, y uno de los 10 mejores también. Arg, esto me enfurece. ¿Dónde está All Might? Se suponía que estaría aquí. Después de todos los preparativos. Rascándose el cuello con las uñas hasta casi sangrar, Shigaraki soltó otro grito desquiciado. Pero entonces, su ánimo cambió bruscamente, volviéndose más sereno. Se acabó para nosotros. Si ha llegado un héroe, seguro que llegarán más pronto. No podemos ganar contra una docena de héroes profesionales. En fin. Ya no importa. Tendremos otra oportunidad. Kurohiri, vámonos. Un vórtice de luz violeta oscura apareció junto a él mientras el villano en cuestión se manifestó a su lado. Espera. Antes de irnos, Nomu, mata a ese chico. No pudimos derrotar a All Might hoy, pero no fue en vano. Un chico como él, deberíamos eliminarlo antes de que sea demasiado. Shigaraki no pudo terminar sus palabras antes de que alguien le golpeara la cara con la espinilla. Una hendidura con forma humana apareció en la pared exterior del centro de entrenamiento cuando la patada de Mirko lo lanzó por los aires más de 12 metros hasta que se estrelló dolorosamente contra la pared. Shigaraki Tomura. Gritó Kurohiri en pánico mientras se teletransportaba al lugar donde Shigaraki había sido despedido. Tienes agallas para hablar de matar gente mientras estoy aquí. Dijo. Pero no pudo perseguirlos a ambos porque la enorme monstruosidad se abalanzó sobre el cuerpo tendido del niño en el suelo, siguiendo fielmente las órdenes de su amo, para acabar con él. Nomu echó hacia atrás el puño, a punto de convertir al niño en una pasta sangrienta, cuando la patada de Mirko aterrizó en un costado de su cara, desde atrás, y lo hizo tropezar. La heroína coneja entrecerró los ojos al ver que Nomu apenas había sufrido la patada. La fuerza de sus piernas era tan grande que podía destrozar incluso el hormigón armado. Rápido. Pensó sobresaltada cuando Nomu cambió su objetivo y de repente se abalanzó sobre ella. Ella esquivó con éxito el golpe salvaje de la bestia agachándose, pero su golpe tenía tanta potencia que la presión del viento que lo acompañaba había derribado a Mirko y la había arrojado a la distancia. El héroe conejo aún estaba en el aire cuando Nomu apareció sobre ella y, juntando sus puños, los aplastó contra su enemigo como un martillo. Sangre y saliva brotaron de la boca de Mirko cuando los puños de Nomu se estrellaron contra su estómago y una explosión ensordecedora retumbó al estrellarse dolorosamente contra el suelo, creando un cráter en el suelo de concreto. ¡Qué poder! La mujer de piel oscura dejó escapar un gemido y vomitó otra bocanada de sangre mientras salía a rastras del cráter e intentaba ponerse de pie. Gracias a su don, podía soportar el dolor descomunal, pero eso no cambiaba el hecho de que su cuerpo estaba en un estado lamentable. Fue solo un golpe. Volvió a vomitar sangre. No tenía ningún hueso roto, pero el impacto le había causado graves daños internos. La manga de su sudadera se manchó de rojo al limpiarse la boca con el dorso de la mano. Todavía no he terminado, dijo y se rió. Solo estoy calentando. Gritó. Los fuertes músculos de sus muslos se tensaron y el suelo bajo sus pies crujió al abalanzarse sobre Nomu. La criatura respondió a su embestida con un chillido y lanzó un puñetazo explosivo. La presión del viento que transportaba el golpe levantó nubes de polvo y escombros en el aire. Pero cuando el puño de Nomu impactó contra el cuerpo de Rumi, ésta perdió el equilibrio y se tambaleó. Su puñetazo la atravesó. O, mejor dicho, lo que Nomu había golpeado fue una imagen residual. Luna Ring. Gritó mientras su patada giratoria impactaba la cabeza de Nomu y levantaba a la criatura, haciéndola dar vueltas por el aire como un muñeco de trapo. Mirko ni siquiera esperó a que Nomu se estrellara contra el suelo antes de lanzarse sobre él una vez más. Lanza lunar. Gritó, y la criatura aún no había aterrizado cuando su pie se estrelló contra su columna vertebral, enviándola a volar una vez más.
Cuando Nomu fue pateado hacia arriba, con un poderoso salto, el héroe conejo apareció sobre la criatura y, levantando su pie por encima de su cabeza, gritó mientras golpeaba su talón en el cerebro de Nomu como un hacha. Arco de luna. El cuerpo de Nomu abrió otro cráter enorme en el suelo tras la brutal patada de hacha que lo había destrozado. El cráter se hizo aún más profundo y una poderosa onda expansiva se expandió cuando Mirko se dejó caer del aire y golpeó con ambos pies la cabeza del Nomu, justo cuando este estaba a punto de levantarse. Fue uno de sus movimientos finales más poderosos. Lunafall. A estas alturas, el suelo del centro de entrenamiento parecía como si hubiera sido bombardeado desde arriba, así de devastado estaba. Bastardo. La chica conejita soltó un grito involuntario cuando vio a Nomu saliendo del cráter. No podía creer que la criatura siguiera en pie. Esa sucesión de patadas era uno de sus combos más poderosos, uno que rara vez usaba contra villanos. Era tan fuerte que habría matado a cualquiera. Lo había dado todo. Lo que Rumi no sabía, sin embargo, era que Nomu estaba, de hecho, muy debilitado. Naruto le había arrancado y cortado la carne más de 200 veces con sus kunai y cables metálicos, e incluso le había destrozado el corazón después de que su segundo despertar lo hiciera enloquecer. Nomu había perdido tanta sangre que el suelo a su alrededor estaba teñido de rojo. La criatura se había regenerado tantas veces de sus heridas mortales que se había quedado sin resistencia. Si Nomu hubiera estado al 100%, Mirko lo habría pasado aún peor contra él. Conejo-san, escuchó una voz débil y ronca que la llamaba. Al girar la cabeza hacia la voz, Mirko se sorprendió al ver que quien la llamaba era el mismo chico zorro que había destrozado la mano de Nomu mordiéndola. Él tiene una peculiaridad de absorción de impactos, dijo Naruto con dificultad. Sus pulmones debieron estar lastimados por sus costillas rotas porque jadeaba en busca de aire como si se estuviera asfixiando. Hay un kunai en mi bolsa, en el muslo izquierdo. Cógelo. Córtalo. Mátalo, tosió y jadeó ruidosamente. Maten a ese bastardo, dijo con sus últimas fuerzas. Finalmente, sin energía, perdió el conocimiento. Debido al gran trauma sufrido y a la pérdida de resistencia, Nomu tardó más en regenerar sus heridas esta vez. Mirko había usado toda su fuerza al propinarle una patada de hacha en la cabeza. Esa patada de talón casi remata a la criatura, y Mirko aprovechó ese breve respiro para abalanzarse sobre el chico y hacer lo que le había pedido. ¿Cómo pudo siquiera luchar contra esta criatura y dañarla tan terriblemente antes de que yo llegara? Se preguntó distraídamente cuando finalmente se dio cuenta de la enorme cantidad de sangre que manchaba el suelo en todos los lugares sin cráteres. Pero no perdió el tiempo pensando en eso. Apartando una de las 3 colas de zorro del chico, Mirko abrió la bolsa que llevaba atada al muslo izquierdo y agarró el último kunai que le quedaba. Estaba a punto de levantarse cuando notó que él también llevaba una granada de humo colgada del cinturón. Parecía abollada y tenía el seguro doblado de cuando Nomu había estrellado repetidamente a Naruto contra el suelo, pero, milagrosamente, no había explotado. Esto podría ser útil, pensó mientras agarraba también la granada de humo de su cinturón. Al darse la vuelta, notó que Nomu casi había terminado de regenerar todas sus heridas. Rápidamente extrajo el pasador doblado de la granada de humo y la arrojó a los pies de la criatura. Una densa nube de humo negro surgió de la granada, impidiéndole ver. Habiendo lidiado con Naruto usando la misma táctica solo unos minutos antes, Nomu reaccionó de inmediato y juntó sus palmas en un aplauso con tanta fuerza que la onda de choque que generó hizo estallar el humo como un tornado. Sin embargo, aplaudir había dejado a Nomu completamente vulnerable a su ataque. Como experta en combate cuerpo a cuerpo, Mirko no desaprovechaba semejante oportunidad. Con una velocidad imparable, Mirko apareció a sus espaldas como un fantasma y se abalanzó sobre su cabeza. Pero esta vez, no aplastó a la bestia con sus explosivas patadas. En cambio, saltó con las rodillas sobre los hombros de Nomu y sus muslos excepcionalmente fuertes la sujetaron con fuerza. Con un grito de batalla, Mirko giró bruscamente y golpeó la cabeza de Nomu contra la espalda.
sospechando que incluso torcerle el cuello no sería suficiente para acabar con la bestia para siempre. Mirko también agarró el mango del kunai con ambas manos y apuñaló hacia abajo con toda su fuerza, directo al cerebro expuesto de la criatura, hasta la empuñadura. Los gritos bestiales de agonía que salían de la garganta de la criatura casi dejaron sorda a Mirko, pero no se rindió. Continuó hundiendo la hoja del kunai en el cerebro de Nomu sin descanso, sin piedad. La sangre brotaba como un geyser y le salpicaba la ropa, la cara, el pelo y las orejas cada vez que apuñalaba el cerebro de la criatura. En ese momento, parecía una psicópata trastornada. Finalmente, los gritos de Nomu se apagaron y su cuerpo, que se estremecía violentamente, se detuvo. Finalmente, la criatura murió. Justo cuando el cuerpo sin vida de Nomu se desplomaba, llegó un gran grupo de héroes profesionales que acudieron a la llamada de emergencia. Mirko finalmente se relajó y exhaló un suspiro de alivio. La héroe conejo era el tipo de mujer de voluntad fuerte que jamás se acobardaba en una pelea, especialmente cuando la vida de inocentes estaba en juego. Ese también había sido el caso en el presente. Había arriesgado su vida y luchado con todas sus fuerzas contra la criatura. Pero no podía negar lo exhausta y herida que estaba. Nomu había sido el villano más fuerte contra el que había luchado. Esta había sido la batalla más difícil de toda su vida. Se sintió aliviada de que otros héroes hubieran llegado al lugar para rescatar al resto de los estudiantes. Ah, estoy agotada, dijo. Sin embargo, antes de poder descansar, gritó a los héroes que acababan de llegar. Oigan. Tú. Necesitamos una ambulancia urgentemente. Uno de los estudiantes está gravemente herido. Tras recibir una respuesta verbal, finalmente bajó del cadáver de la criatura. Al alejarse, sintió como si tuviera los pies de plomo. Al acercarse al chico rubio inconsciente en el suelo, se dejó caer junto a él y se apoyó en las manos, estirando sus largas piernas. Aunque sabía que el chico zorro no podía oírla, Mirko dijo: «Gracias por la ayuda, chico. No podría haberlo hecho sin ti». Entonces, esa sonrisa feroz y confiada en su rostro, la amplia sonrisa por la que se había hecho conocida, se suavizó cuando miró las graves heridas que había sufrido, particularmente el hueso roto que sobresalía de su brazo derecho. ¡Qué chico tan duro! No se rindió hasta el final, murmuró al recordar cómo el chico le había arrancado la mano a Nomu con los dientes y cómo le había costado decirle que usara su cuchillo a pesar de que ni siquiera podía respirar bien, quedando finalmente inconsciente. «No te atrevas a morir, muchacho», dijo Mirko y le dio una palmadita en la cabeza. «Tienes que vivir. Serás un héroe profesional increíble cuando te gradúes. No te rindas. Vive». Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way. City